Akat muhajirkat shkamoy ya chivishnihanang. Esta mezen atspirkat muhajit bunden otik zondagda godan yad ots shiktanda yad ech mez sham atskopkat bunden yad shambat hindenab skuyahta magmora godan kach mustota godan yad gahpshta mazokta mez mukshuga shuktap mez dan mastap madan pach yad mushu muyat Santa Rosa hats mes makadamda hats met tiempos tenabataga kat mem yamat akida eden mes kat mahida eden mutwa epun gaspagira kat nandim hikansugada pero ei kokat deshmastota tej tagat pun hakida na enak temuzok hasanyatstat skui nida magmoda kodanyat shkashta want astakta want nukshta want kodakta nyashikish hadun so uziam dany gdeha testigo katadan hikmustot wandan tikpadukada wandan tiktemik mudan kahkushp muguktuk yudana mayat yaktab Skuyepta Metz Donador Juvencio López Kodanyat Mayachtin Maxta Skuyepta. Que se escuchen estos aplausos para la síndico municipal. Pues donde ya bueno, pues donde ya kish ya programa me debe ya tenabataga pues escogido mes namukut me de miam de mientut mayat mesa del presidio al donador Juvencio López ni dunia de asptukut pues con bush gafkat mustota escogido. Una foto con el donador, nudukuya asptukat hamet moktu da tamayat cancha namuka hami foto de pazamada mudiat donador nudukuya asptukat hamet moktu da
Bueno, a la cancha los dos equipos. Duraznal. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Cerro Amole contra Duraznal. ¿Sí, verdad? ¿Es lo correcto? Contra Cerro de la Mole, dando motores. Y a los narradores que estaban en la mesa, les pido de favor que pasen para que sigan narrando este encuentro. Al narrador de la delegación de Tlahuitoltepec y de Zacatepec, les pido de favor para que pasen y sigan narrando estos encuentros. Bueno, bueno, sí, ahí está. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, señoras y señores, público presente, público que nos están escuchando a través de la red ayuk.com en Facebook y también que nos están transmitiendo y en vivo y a todo color en YouTube, allí en ayuk.tv. Así es que saludamos a la gente bonita que nos está transmitiendo y en vivo y en directo
saludamos, sabemos que cobertura se está transmitiendo en diferentes lugares, señoras y señores. Así es que vamos a continuar después de un receso. Vamos a continuar este partido de básquetbol aquí en la tierra de los jamás conquistados. Aquí es donde estamos dando esta narración aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. La fiesta que año con año se celebra Santa Rosa de Lima. Así es que, señoras y señores, este es el partido Copa Mije que se sigue avanzando, y hoy en estos momentos vamos a seguir con esta narración. En estos momentos se están calentando estos dos equipos en veteranos. Estos dos equipos, Duraznal contra Cerro Amole, se están calentando. Así es que mañana son las finales. Son las finales que se van a presenciar. Así es que hoy se tiene que avanzar, se tiene que sacar los finalistas para que mañana se van a enfrentar aquí en esta cancha oficial, aquí en la cancha 01. Así es que, señoras y señores, público presente, a todos los que nos está transmitiendo, los que nos está escuchando a través de estos medios que en estos momentos pueden encontrar como ayuk.com en Facebook y en YouTube ayuk.tv. Así es que, señoras y señores, este es el partido que se va a empezar a narrar. Son dos equipos, Cerro Amole contra Duraznal. Así es que, señoras y señores, Duraznal de Tamazulapam, Cerro Amole presente también. Este es el partido que se va a poner, que se va a iniciar. Ya están los árbitros listos para que este partido inicie después de un breve receso. Señoras y señores, público presente. Así pasa esto, así sucede esto. Pero aquí estamos presentes nuevamente. Entre estos dos equipos vienen los saltos. Entre estos dos jugadores empezamos con esta narración. Así avanzamos en estos momentos. Duraznal tiene el esférico. Señoras y señores, saludamos a la gente bonita, a la gente que nos están escuchando en la Ciudad de México, ahí especialmente a Cliserio Vázquez, directamente desde DF. Seguimos. Se va, busca con quién allí, con el número 7 de nuevo, de media distancia tira este jugador y no hay nada. Falla en estos momentos, no hay nada
Nada de canasta, 0-0 en estos momentos, número 5, Cerro Amole, busca, está en su terreno de Duraznal, defiende Duraznal, ahí jugador tiras tranquilamente, pero no hay nada. Recupera nuevamente este jugador número 7, 14 Ramole. Busca canasta. Ahí su compañero combina, no hay nada. Recupera ahí el número 11, Ramole. 5 se va, quiere ir. Busca allí tranquilamente, solito y adentro la bola. Y así es como anota este jugador los primeros 2 puntos que consigue este jugador. Cerro Amole contra Duraznal están en estos momentos, señoras y señores. Aquí la cancha, esto se está calentando poco a poquito después de un breve receso. Ya estamos aquí de nuevo, ya estamos aquí dando esta narración en vivo y en directo y a todo color. Nos puede encontrar en Facebook, ayuk.com y en el Tiene que ganar alguien. ¿Sí o no, 14 Cerro Amole, una combinación bonita, una combinación que le salen excelente, pero en estos momentos pierden el esférico. Allí de nuevo, en estos momentos es para el equipo de Duraznal. Así es que se están calentando. Vamos a presenciar el primer tiro. Número 10 de Duraznal. Se prepara número 10. Se perfila. Y no hay nada. No hay nada en estos momentos. El esférico no quiere entrar. Viene el segundo lanzamiento. Tampoco no hay nada. En estos momentos Cerro Amole, número 14. Número 14 busca con quién quiere ir. Allá el número 11 al número 7 andan, así como van circulando el esférico, buscan con quién, hay un robo de balón. Tiene 2-0 en estos momentos, 4 minutos contando para que termine. Viene el número 13 de nuevo y ahí adentro. Como avanza con un punto, va avanzando con un punto, 2-1 en estos momentos. Ahí Cerro Amole de media distancia, no hay nada. Recupera el número 14, quiere ir debajo del tablero, una bonita jugada y hay una falta que comete este jugador de Duraznal. Número 14 tiene 2 tiros libres. Tiene 2 tiros libres. Viene el primer tiro. Adentro la bola. 3-1. Va aumentando. Va aumentando. Viene el segundo tiro. Y adentro la bola. Así es como van.
Número 5, Serra Mole quiere ir, busca a su compañero, allí solito, no hay nada, 14, recupera, ahí nuevamente número 5, tampoco no hay nada, recupera el número 7, 7, entra debajo del tablero, una bonita jugada, tampoco no hay nada. Así es como se están calentando los motores. Número 5, 7, Serra Mole, busca con quién, al número 15, tranquilamente y tampoco no hay nada. Hay fallas en estos momentos en ambos equipos que así es como estamos viviendo en estos momentos, señoras y señores. Este es el partido entre estos dos equipos, Cerro Amole contra Duraznal. Avanzamos con este partido, avanzamos con este partido. El esférico le pertenece al equipo de Cerro Amole, número 11, busca con quién allá el número 5. 5, tranquilamente, busca de 3, triple. No hay nada, le quedó corto el tiro, así es que hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que indica el señor árbitro, vamos a ver. Son 2 tiros libres, son 2 tiros libres. A 1, la ventaja lleva Cerro Amole, 1 minuto y contando por jugar, 1 minuto y contando para avanzar con este partidazo, señoras y señores. Este es el partido, así es que estamos transmitiendo y en vivo y en directo aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, Copa Mije 2022. Así es que allí se prepara número 7, Israel, tira, no hay nada. Viene el segundo tiro, viene el segundo, viene el segundo, se prepara, se perfila y adentro la bola. 4-2, Cerro Amole. Segundos para que termine este partido. Al número 9 se perfila de media distancia, no hay nada. Recupera Duraznal, Duraznal al número 5, quiere ir, busca, entra hasta la cocina y adentro. 2 puntos más para su equipo. Pero también le cometen una falta. Para esto hay un tiro adicional. Así es que vamos a ver en estos momentos el marcador 4-4. Viene el número 5, se prepara tranquilamente. Tira y no hay nada. Recupera y mismo el número 10 y canasta. 2 puntos más para su equipo. 2 puntos va avanzando este equipo de Duraznal. Así es como termina este partido, señoras y señores, 6-4 en estos momentos. Así es que hace rato llevaba la ventaja Cerro Amole, pero después de muchos Duraznal en estos momentos lleva la ventaja. Así es como estamos transmitiendo, señoras y señores, público presente que nos escucha a través de este medio. Domingo, mucha gente descansa, mucha gente también están trabajando, pero así es como a los que tienen esa oportunidad para que vengan a presenciar este partido. Avanzamos, viene el segundo tiempo. Viene el segundo tiempo, señoras y señores. Cerro Amole, 6-4 el marcador. Avanzamos, número 7, busca con quién, con el número 4. Cerro Amole busca canastas. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que
En estos momentos, Cerro Amole tranquilamente. Duraznal responde de esta manera y el esférico sale de la cancha. Más de 80 municipios. Lleva 2 puntos. 2 puntos van ganando Duraznal. Avanzamos con este partido. Avanzamos con este. Tienen que continuar y así como avanzamos en estos momentos, número 14, Cerro Amole quiere ir, una combinación bonita, pero hay una falta que comete el jugador número 7. Para esto, número 7 Cerro Amole tiene 2 tiros libres. Tiene 2 tiros de castigos, viene el primer tiro, se prepara tranquilamente, no hay nada. Así es que viene el segundo tiro en la línea de tiro, tira, no hay nada. Así es que Duraznal en estos momentos, el número 8 combina el número 6, busca con quién, 5 a la 10, tranquilamente una media vuelta bonita la jugada, pero no hay nada. Recupera Cerro Amole, número 5 con quién. 5 quiere canasta, quiere tirar allá el número 16 de media distancia, no hay nada. Este es el partido que se está empezando a calentar. 6-4 el marcador, 6-4, Duraznal lleva la ventaja. Hay un tiempo fuera que pide Duraznal. Ambos equipos van. El clima, pero nuevamente ahí el número 14 quiere tirar, no hay nada, busca con quién, allí con este jugador una media vuelta, Cerro Amole, van con ganas, así es que le dan, hay una falta que comete el jugador de Duraznal, entonces este jugador número 14 tiene 2 tiros libres, viene el primer lanzamiento, no hay nada. 6-4 el marcador. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento se perfila y adentro la bola. Así es que en estos momentos, tranquilamente, número 8 combina allá su compañero tranquilamente. Así como van circulando el esférico y desde 3 puntos se anima este tirador y adentro la bola. Así como van acumulando sus puntajes a este
10, no hay nada. Allí recupera nuevamente Cerro Amole y hay una falta que indica el señor árbitro. Foul número 11 que indica es para el equipo, el esférico es para Cerro Amole. Cerro Amole, dicen los señores árbitros, son acumulativos. Para esto, número 14 de Cerro Amole tiene 2 tiros. El primer tiro vamos a presenciar adentro la bola. Así es que viene el segundo lanzamiento, número 14 se prepara. Y no hay nada. Allá número 15 de media distancia. Tira y el esférico sale. Número 8, Duraznal. Duraznal de Tamazulapan, una agencia de Tamazulapan que ahorita también están presentes. Hay un 2 que marca la ley de la alternancia. El esférico le pertenece al equipo de Duraznal. Así es que avanzamos al número 7. Quiere ir 10 debajo de la tabla y una bonita jugada y adentro la bola. 10-6 en estos momentos. 4 puntos van ganando Duraznal. Cerro Amole tiene que buscar allí. Cuidado. Se cae este jugador. Ahí el número 5 con un rompimiento desde lejos y se anima a tirar y adentro la bola. Para esto también le cometieron una falta. Hay un tiro adicional. Hay un tiro que va a aprovechar el número 5, se prepara y no hay nada. Recupera número 7 Cerro Amole. Hay un bloqueo allí nuevamente, número 7 tira, no hay nada. Ahí número 11 recupera, tampoco. Número 5 de nuevo desde media distancia. Quiere tirar, busca, así como se están peleando. Hay un 2 que marca el señor árbitro. Entra y media distancia, tira, no hay nada. Número 15 recupera, Cerro Amole. 5, 1 minuto por jugar. Con 12 puntos. Así es que nuevamente en estos momentos Duraznal tira desde media distancia y adentro. Esta es una jugada muy bonita, señoras y señores. Una jugada que van avanzando Duraznal. Allí el número 5 de Cerro Amole. Se anima a tirar de media distancia, no hay nada. Recupera Duraznal, número 7. Busca con quién. Allí con su compañero, el número 8. Número 8 busca. Allí de nuevo. Circulan el esférico. Número 9, número 11. Una combinación bonita, una pase picada, pero intervienen Cerro Amole. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay 2 tiros libres. Hay 2 tiros libres que tiene este jugador de Duraznal. Viene el primer lanzamiento y no hay nada. Así es que vamos a ver el segundo lanzamiento. Vamos a ver el segundo. Se prepara tranquilamente y adentro la bola. Es efectivo. 15-6. 15-6. Cerro Amole viene con todo. 14. Entra. No hay nada. Un taponazo. Nuevamente Duraznal 7. Entra hasta la cocina. Solito combina a su compañero. Desaprovecha y adentro la bola. Así es que ¿cómo termina este partido? Este partido de básquetbol. Duraznal, Cerro Amole.
aquí en la tierra de los jamás conquistados, señoras y señores. Aquí en la tierra de los jamás conquistados históricamente, señoras y señores. En estos momentos ya están calentando Tamazulapan contra Maguey. Se ven que Tamazulapan han tenido mucha presencia en diferentes lugares. Vienen preparados estos muchachones con mucha experiencia que han tenido. Así es que cuando vemos aquí al equipo de Maguey que vienen de una agencia, pues vamos a ver qué procede en breves minutos. En estos momentos se están calentando. Ya nada más estamos esperando las indicaciones de los árbitros. Con este partido, este es el arranque de este partido, señoras y señores. Vienen los dos saltos y avanzamos con este partido. Tamix tranquilamente. Número 14 se perfila, tampoco. Maguey entra, quiere ir número 4 solito y adentro la bola. Y así es como avanza Maguey con sus 2 puntos. Así es como van avanzando con su primer 2 puntos. Y responde Tamix, este jugador Rigo. Triple y efectivo. La canasta. 3-2 en este momento. 9. Maguey, ¿qué hace? Vamos a buscar el número 10. La jugada, la combinación, la estrategia de estos momentos, de estos jugadores. 2 puntos. Estos jugadores, Maguey viene con todo. En estos momentos Tamix, allá el número 13 Rigo, este jugador tirador de triples. Así es que no hay nada. En estos momentos Maguey, número 10, tiene el poder, entra, combina, hay una mala combinación. Número 4, entra Tamix, pierde el esférico. Hay un robo de balón, hay un robo de esférico. Número 4 se perfila de media distancia, no hay nada, combina, no se anima. Vamos a ver al número 9, busca el número 10 desde 3 puntos, se anima a tirar y no hay nada. Recupera Tamix, número 7, uniforme de color negro, número combina ahí debajo del tablero, número 14 con una media vuelta y adentro la bola.
Ahí van avanzando 5-4. Un punto nada más de diferencia. Maguey, número 10. Entra, pierde el esférico. Número 7, Tamix, viene con todo. Tamix, número 7. Entra y adentro la bola. Así es como van avanzando, señoras y señores. Se ve la preparación de estos muchachos, de estos jugadores veteranos. Número 14. Baja el esférico. Número 14. Tamix, número 7. Combina, busca con quién. Está en el terreno de Maguey. Pierde el esférico. Allí de nuevo un bloqueo. Allá el número 9. Quiere tirar. Vamos a ver qué hace. Hay una marcación que marca. Número 7, un triple. Tira, no hay nada. Maguey va con todo. Maguey no, combina, número 6. Tira, no hay nada. Y así es como pierden el esférico. Avanzamos. Nos vamos al suspenso. Cuatro, el marcador hasta estos momentos, 5 y contando para que termine, mucho tiempo. 3 puntos de diferencia, 3 puntos van ganando Tamix. Así es que allá su compañero número 4. Ya están en su terreno de Maguey. Maguey están defendiendo su territorio. Número 7 desde triple y adentro la bola. Así es que en estos momentos estamos viendo, está sufriendo Maguey. Así es que responde de esta manera con sus 2 puntos. Debajo del tablero con una media vuelta y avanzan con sus 2 puntos. 10-6 en estos momentos. 10-6, número 7, 9, busca con quién, con el número 13, pierde el esférico. Maguey, el número 10, quiere ir, busca, son 3-2, 4 entra, no hay nada y pierde el esférico. Tamix responde de esta manera y hay una falta que marca el árbitro. Así es que estos jugadores no aprovecharon. Maguey. Así es que en estos momentos número 4 busca con quién, allá el número 13 desde triple y adentro la bola. 13-6 en estos momentos, señoras y señores. 13-6 son los puntajes que van avanzando, se van acumulando. Número 10, Maguey, número 10, uniforme verde. Número 5, una bonita jugada, no hay nada. Recupera Tamix, hay una falta. Hay una falta que marca el señor árbitro. Va a ser pelota para el equipo de Tamix. Y nos vamos a las emociones. Y así es como van avanzando minutos por jugar. 3 minutos. Número 14 de Tamix con una media vuelta, una bonita jugada. Nuevamente número 4 se anima a tirar de 3, no hay nada. Allí de nuevo número 14. Maguey se defiende. Maguey saben que van perdiendo. Y así como van defendiendo su... Número 14 de Tamix, tiene 2 tiros libres. A ver, no, dice que es una
Saque lateral para Tamix. Es para Tamix. Vamos a ver, avanzamos. Número 7 se anima a tirar de 3. ¡Y adentro la bola! Así es como van avanzando estos jugadores. 16-6. Número 4, Maguey busca. Hay una falta que comete número 4. El esférico es para el equipo de Maguey. 2 minutos para que termine. Número 10 busca con quién. Hay al número 9 Maguey busca de nuevo al número 6. Una bonita jugada. Y adentro la bola. Y así es que 16-8. Tamix tranquilamente. Número 9, entra, no hay nada, recupera, el esférico es para el equipo de Tamix. Tamix quiere tirar y hay una falta. Vamos a ver el primer tiro. Viene el primer tiro, se prepara, se perfila y no hay nada. Viene el segundo. Viene el segundo tiro. Este jugador se prepara. Tira y tampoco, no hay nada. Avanzamos con Maguey. El equipo de Maguey, el número 9, busca con quién allá con número 14. No es de 9 al número 10, quiere tirar de media distancia y adentro la bola. Ahí van avanzando, 16-10. 16-10, 6 puntos. Gana estos jugadores de Tamix. Así es. Para que termine este partido hay una marcación que indica el señor árbitros. Mientras se aprovecha realizar los cambios para el equipo de Tamix. 15 segundos. Viene el primer lanzamiento con este jugador número 14 de Tamix y adentro. Así es que viene el segundo. Viene el segundo, se perfila y efectivo. Así es. Este partido y
También ya está cadetes femenil, en este caso será Tamix contra Tlahui. Tamix contra Tlahui será precisamente pues el asunto de la final en cadetes femenil. Dos equipos de, a ver cómo ir checando. Tamix mete a la final hasta ahora 3 equipos en clásicos, en máster y también en cadetes femenil. Es lo que Tamazulapan mete a la gran final. Solamente hasta el momento un equipo de Rancho Maguey en clásicos está en la final. Un equipo de Tepantlal está en la gran final, que sería en la categoría de máster. Un equipo de Llano Crucero por el momento está en la gran final infantil. Un equipo también de Ayutla metió a la final en la categoría infantil femenil. Y un equipo de Tlahui está en la gran final en cadetes femenil, en lo que también poco a poco se están haciendo los reportes, los conteos de cómo están en este caso avanzando para estar llegando a las grandes finales. El día de mañana seguramente a partir de mediodía estarán realizándose pues estas finales en esta comunidad, en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo, pues en esta Copa Regional Mije en su 36ª edición que se pues está llevando a cabo en estos momentos. Bueno, pues están en este caso el equipo de Rancho Maguey y el equipo, la selección de Tamix. Vamos a suspender momentáneamente, seguimos allí con el sonido local en lo que se restablece nuestra señal allá en las 107.9. Para apuntar y el balón se niega. Ahí nada más coqueteando, nada más el balón. Vamos a ver el segundo disparo. Segundo lanzamiento. Ahí está sacudiendo la red. Fuera polvo, fuera todo. Ahí está el número 7. El 7 ahí presionado entre dos. Vamos a ver qué hace el equipo de Maguey, cómo reacciona. En estos momentos el número 15. Se fue, se impulsa, bonito pase. Este remolque es lo que busca el equipo de Tama. Está ensayando el equipo de Tama porque más al rato están en la ronda de ganar. Sabe que en el juego cruzado esto cuesta trabajo. Hay que ensayar de qué manera hay que sacar el partido. Mientras tanto, lo permite el equipo de Maguey. Maguey en estos momentos va abajo el score. Allá 26-10 es el score parcial. Escasos minutos y segundos nada más. Quedan 4:42 segundos nada más para que se acabe ya el partido. Y los árbitros también muy atentos. Qué bueno. Hace rato decíamos, también es cansado, correr para acá, para allá, pero ese es nuestro trabajo, esa es nuestra chamba. Hay que sacar el partido hasta la gran final. Ahí está, se reanuda estas acciones. Rompimiento largo, no había nadie. El balón se fue, creo que se va hasta la cabeza. Valioso. Ahí está Maguey en estos momentos, ahí con su número 7. El 7, a ver qué hace. Este 7 bastante presionado. Bonita finta que se come allá el número 11. Y este sí no desaprovecha el equipo de Maguey. Estos Magueyes que vienen con todo. El número 11. El 11 ahí buscando al número 6, bonita finta, el mismo 11, ahí se entiende muy bien con el 11 nuevamente, el mismo. Este 11 empieza a hacer mucho daño al equipo de Maguey. Ahí a ver qué pasa por el cambio de balón, ya fueron a traer el esférico, así que cambien de balón inmediatamente porque el balón que estaba allí, ese no sirve. Ya tiene hasta chipote ahí todo. Bien, entonces, ahí está el número 5 de Maguey. Maguey.
Ayutla, Tierra Blanca, Ayutla y Tierra Blanca se van preparando. Después de este partido, Ayutla y Tierra Blanca, veteranos. Ahí está otra vez el número 11. Han dejado espacio allí en el centro. El equipo de Maguey lo sorprenden feamente. 5. Viene entonces allí presionado este 4 entre 1 y ahí está nuevamente el número 15, el número 11, el 11 otra vez. Fíjense nada más de qué manera resuelve. Este 11, cuántas canastas ya lleva el 11. Está sumando más puntuaciones el equipo de Tama. En tanto el número 7 se lleva la falta. Con este giro, falta del número 5. Es balón para el equipo de Maguey. Es saque lateral. Faltando escasos minutos y segundos nada más para terminar con este partido. Para concluir, para finiquitar el número 6. El 6 alcanzó a recibir el esférico este número 15. Este 15 ahí solo amaga este disparo. Ahí está una triple amenaza, así le llaman este tipo de fintas que hace el número 15. Viene allí el número 6, no estaba esperando el balón y le quedó corto el disparo. Ahí el mismo 15 también le quedó desviado este disparo. Otra vez el número 11. A ver, chequen allí el número 11 al número 6. Y es para tiro. El número 6 tampoco. Este 6, pero ahí estaba esperando el 5. Solito, vaya. Pero fíjense nada más, acaba de fallar. Qué manera de sorprender allí el número 15, a este jugador número 5. Se puso nervioso, no quiso que lo bloquearan allí. Por eso es que le quedó corto ese disparo. Allí falta allí que comete el número 5 por parte del equipo de Tamazulapan. En tanto el esférico es para el equipo de Maguey. Maguey en estos momentos, el número 7. El 7 allí avanzando con el número 5. El 5 a ver a quién busca. Ahí está ganando el número 6 y el número 15 solo. Bonito pase. Y esto no lo puede desaprovechar este jugador número 5. Así terminamos esta segunda parte. Bien, entonces, el score final 34-12 a favor del equipo de Tamazulapan. Esos aplausos que se oigan. Gracias, 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 gracias. Estamos en honor a Santa Rosa de Lima, pero al mismo tiempo, la 30ª Estamos en la 36ª edición de la Copa Mije. Así es, amigos. Si por ahí nos pueden, a ver los señores comisionados, ahí para que los jugadores no se resbalen, parece que cayeron unas gotas allá, dos, en dos partes de la cancha. Si por ahí pueden.
cómo se desarrolla la tabla, impresionante. Estos señorones sí se entienden correctamente, perfectamente. Estamos viendo las y cuando el árbitro diga arranca, ¡vámonos! Aquí viene el equipo de Tierra Blanca, conduciendo el número 12, se la ha pasado su compañero y la pierde la oportunidad. El equipo de Ayutla. A ver para quién se planta la defensiva el equipo de Tierra Blanca. Correctamente, imparable, imponente. Fue la pelota por el centro. Le cometen la falta el número 11. Estamos viendo las primeras jugadas. Impresionante el equipo de Ayutla. Vamos a ver el saque para el equipo de Ayutla. Qué bonita pelota por el centro, el número 7. Se levanta. Le cometen la falta bajo el tablero. Parece que hay 2 tiros de castigo. Correctamente nos indica, señor árbitro. El número 7 se posiciona en la línea de tiro. Vamos a ver en su primer intento. Saca el disparo, juego adentro. Y rompe el 0. Sumando el punto de diferencia. Vamos a ver el segundo. El número 7, el segundo intento. Adentro. Viene con todo, viene con confianza y con fe este jugador. El número 7 equipo de Ayutla. Cuando casi pierde el esférico el equipo de Tierra Blanca, se impone el jugador al equipo de Ayutla. Y cuando falla el tiro, la baja el número 5, peleando bajo el tablero. El señor árbitro nos indica que hay falta. Y vamos a esperar la indicación. Si nos vamos a la línea de castigo. Efectivamente, el número 5. Bien merecidos los 2 tiros. Vamos a ver si aprovechan la oportunidad. Saca el primer disparo, fuego. Y el Arío se niega. Vamos a ver el segundo intento. El número 5, Tierra Blanca, puede romper el 0. Aquí viene el número 5. Hace su segundo intento. Así nomás, finito. Adentro la pelota. 2-1 el score. Así comenzamos. Aquí viene la entrada. El equipo de Ayutla, el número 3. Intentaba colarse ahí. Se interpone el equipo. El jugador del equipo de Tierra Blanca. Cuando le cometían la falta el número 3. Vamos a ver en la línea de castigo. El equipo de Ayutla. El número 3. Se prepara para su primer lanzamiento. Saca el disparo y adentro la pelota. Vamos a ver el segundo intento. Si puede sumar el punto de diferencia. El número 3. Así encesta ese número 3. El equipo de Tierra Blanca conduce el número 5 tranquilamente. ¡Ah, qué media vuelta! Impresionante. Se la pasa a su compañero de media distancia. Le manda el tiro. Y la falla cuando la baja el número 14. El equipo de Ayutla se la pasa a su compañero. Rápidamente se dirige bajo la tabla. Hay una mala combinación. Y cuando recupera el equipo de Tierra Blanca, el número 4.
Encuentro el score 4-1 hasta esos momentos. Por ahora enfrente el equipo de Ayutla. Vamos a ver el número 3, la pelota por izquierda. Ah, qué bonito pase, picadito. Se la pasa nuevamente el número 13, el quarterback. Vamos a ver, bonito lanzamiento. Cuando escuchamos el silbatazo del señor árbitro. Y la falta, el número 12, la pelota va a ser para el equipo de Ayutla. Se posiciona en su defensiva. Vamos a ver el número 3. Bonito pase, bombeadito, largo. Intenta meterse por la cocina. Cuando se interviene, se interpone el equipo de Tierra Blanca. Vamos a ver. Parece que hay 2 tiros de castigo. Y así es. Se posiciona el número 3 cuando le cometían la falta. Hay 2 tiros de castigo. Vamos a ver el primer intento. Adentro la pelota. Y se suma el punto de diferencia. Observamos el segundo intento. El número 3 saca el tiro. Y cuando la falla, bajo el tablero se levantaban estos jugadores y pierden la pelota. Le corresponde al equipo de Tierra Blanca. Conduce tranquilamente, pausando las acciones. Viene el número 11. A ver por dónde. El número 5. El número 5. Sacaba el triple, pero no. Falla el disparo. Hasta nosotros nos estamos poniendo Bueno. este partido. Señoras y señores, ya estamos de regreso. Nuevamente, aquí seguimos con este partido entre estos 2 equipos que estamos presenciando después de un breve receso. Así es que, señoras y señores, público presente que nos escucha a través de la radio, 107.9 en FM. Así es como estamos en estos momentos. Entre estos 2 equipos estamos presenciando Ayutla. Tierra Blanca va avanzando, viene otro lanzamiento, se prepara y adentro la bola, 5, 8-5, 8 Ayutla, Tierra Blanca 5, número 3 de Ayutla va con todo, vamos a ver qué hace, número 13, entra a media distancia, no hay nada. Así es que recupera Tierra Blanca en estos momentos. Tierra Blanca viene con todo, número 5. Entra con quien, combina a su compañero. Allá el número 15, no hay nada. Recupera Ayutla, 7. Busca al número 14. 14. Avanzan de esta manera. Avanzan. Número 13 busca allí a su compañero. Hay un bloqueo allí. El esférico sale de la cancha. Así es como intervienen Tierra Blanca. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Ya estamos de regreso. Saludando a toda la gente que nos escucha a través de la radio. Aquí en la tierra de los Ayucoy. Así es que, señoras y señores, ahorita entre estos 2 equipos van a la conferencia. Tienen que checar detalles, tienen que checar muchas cosas para avanzar. 2 minutos y contando para que termine el primer tiempo. Y la gente se van concentrando poco a poquito. 8-5 el marcador en estos momentos. 8-5. Hay 2 tiros libres que tiene este jugador de Ayutla. Número 13 se prepara, ya está en la línea de tiro. Viene el primero y adentro. Ahí va consiguiendo un punto más para su equipo. 9-5. 9-5. Viene el otro lanzamiento. Se prepara y tira y adentro la bola. 10-5. 1 minuto y contando para que termine este primer tiempo. Tierra Blanca viene tranquilamente, busca con quién. Vamos a ver qué hace.
intenta tirar desde media distancia, no hay nada. Allí nuevamente este jugador recupera el número 11, quiere ir, busca, casi pierde el esférico. Hay una falta que marca el señor árbitro. Empezamos. En estos momentos Tierra Blanca tiene el esférico, número 4, quiere ir, busca con quién, allí con número, hay una combinación, hay un pase, pero antes de eso, jugador de Ayutla comete una falta, el esférico es para el equipo de Tierra Blanca. Hay 2 tiros libres que indica el señor árbitro. Hay 2 tiros libres, viene el primer tiro, este jugador número 11 de Tierra Blanca se prepara, se perfila de esta manera y adentro. Ahí es, así es como van acumulando sus puntos. Viene el segundo lanzamiento, número 11 y adentro y es efectivo. Así es que 10-7, 3 puntos de diferencia. 10-7 segundos para que termine este partido. 10-7, ya está terminando este partido de básquetbol. Es el primer tiempo, avanzamos. Número 13 se va, quiere ir, busca con quién. Allí entra hasta la cocina y el balón le queda corto. Así es como termina el primer tiempo entre estos 2 equipos, Tierra Blanca y Ayutla. Viene el segundo, vamos a esperar unos minutos para que estos jugadores van a ir a un rato de descanso, pero ya en breves segundos viene el segundo tiempo. Adelante, Rubén. Mientras tanto el equipo de Ayutla, el corazón de la Sierra Pique se mantiene por ahora. Bien, señoras y señores, entonces regresamos al ambiente deportivo en estos momentos, después más bien de la parte de la radio, escuchar el concierto, domingo de conciertos, y nosotros de esta manera hubo un evento de entrega de presentes a los diferentes danzantes de esta población de Tamazulapan. Entonces, pues vamos a regresar en este terreno, en este lugar, así es que vamos a continuar con más de este deporte, que es precisamente el deporte ráfaga de básquetbol entre el equipo de Tierra Blanca y el equipo de San Pedro y San Pablo. Representativo en la categoría de veteranos varonil, aquellos jugadores que tienen de 40 a 49 años de edad, porque a partir de los 50 ya son máster y a partir de los 60 ya pertenecen a la categoría de clásicos. Así es que estamos entonces en este momento. Pues vámonos al terreno de juego. La selección de Ayutla, que tiene este vistoso uniforme rojo y amarillo, como también rojo y blanco. Así es que se presentan, pues es lo bonito de este deporte, cuando se presentan uniformados, pues sobre todo todos los equipos que están participando. Parte del reglamento que tiene esta Copa Regional Mije es la uniformidad que deben de presentar, en este caso pues cada uno de sus integrantes, cada uno de los jugadores que conforman en este caso el equipo. Así es que hemos estado presenciando, también nos fuimos un rato a la cancha donde está llevándose a cabo la categoría infantil, y vaya también emociones a partir de esta edad de estos jugadores, sobre todo de esta categoría infantil varonil como también femenil. Muchos equipos y ya siguen avanzando. Daremos a conocer en unos momentos de los grandes finalistas que ya tiene en este caso lugares para que el día de mañana se lleve a cabo las grandes finales en punto del mediodía, más o menos, en lo que han dicho los organizadores. Vámonos entonces al terreno de juego entre el equipo el equipo de Ayutla y el equipo de Tierra Blanca. Vámonos entonces en poder del esférico, el jugador número 11 del equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca tiene el esférico, allí combinación, la asistencia a su compañero, el número 6, este jugador alto tira
y no puede encestar, y así avanza el marcador, es de 7-12. 7-12 es el marcador y el esférico es para el equipo de Ayutla. Ayutla se va, Ayutla tiró, Ayutla remata, Ayutla y nada. Ayutla lo tiene el número 11, pero vaya mala la combinación de este número 11, pero por suerte el último jugador en tocar este esférico es el equipo de Tierra Blanca. Hay conferencia, se van a, pues en este caso, a recibir las instrucciones, a platicar las estrategias de juego para así continuar avanzando, pues permanecer en este caso, en este torneo, en esta Copa Regional Mije. Así es que estamos reanudando nuevamente la transmisión a través de la frecuencia 107.9, por lo cual los invitamos para que sigan en sintonía con en esta radio comunitaria. Hasta donde llegue la señal, estamos haciendo esta invitación para que nos sigan sintonizando. Vámonos en movimiento de esférico por parte del equipo de Ayutla. Ayutla, jugador número 7, Ayutla, número 3, tira, resorteo, pero no tuvo la suerte, y a las manos le llegó el equipo de Tierra Blanca, el número 15, y mala la combinación, mala la asistencia que presenta pues este jugador del equipo de Tierra Blanca. Así es, Tierra Blanca pues ya prácticamente pues avanzando poco a poquito. Se ve Ayutla en este intento de tiro, pero tampoco pudieron dar. Finalistas y en cadetes femenil está ya en la gran final el equipo de Tamix y el equipo de Tlahui. Ahí está entonces como que estos datos poco a poco dándolos a conocer, para conocer el día de mañana estarán pues ya presentes en este campo. Será en este escenario donde se llevará a cabo pues en este caso pues esta gran final que se prevé el día de mañana, terminar seguramente pues esperemos un poco antes de las 10 de la noche, porque ha habido también de que pues por estar perdiendo en este caso el campeón invicto se hace doble partido, pero bueno, entonces ahí está la invitación. Por supuesto, el equipo de coberturas de Radio Jumbo estará presente en esta gran final. El día de ayer, el día de hoy son partidos de eliminatoria y por supuesto también ya conociendo poco a poco quedando quienes llegarán a las grandes finales. Vámonos entonces al terreno de juego en poder del esférico el equipo de Tierra Blanca, y le faltan este partido 4 minutos con 20 segundos y así va avanzando el equipo de Tierra Blanca. Número 4, le dan los dos posibles, encesta el equipo de Tierra Blanca, marcador 8-13, va aumentando el equipo de Tierra Blanca, llevan 8 puntos y 13 puntos el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla. El esférico va a ser posesión de pelota para el equipo de Tierra Blanca. Número 16 ¿a quién? Allí en cortito la asistencia, quiere meterse, quiere buscar por dónde algún pase, pero finalmente comete una falta, cosa que el señor árbitro hace la marcación correcta, un mal manejo de esférico. Al abordaje va el equipo de Ayutla, número 13, tira 13. Así es que el número 13 recibe un manotazo allá en la cabeza, cosa que el señor árbitro marca correctamente porque iba ya para tirar y encestar, pero en esta ocasión solamente provocó el foul y le dan 2 tiros libres. El número 13, primer lanzamiento libre, adentro. Avanzando, 14-8 es el marcador. 14-8 el marcador. Número 13 y adentro. 15-8 el marcador. 7 puntos arriba la selección de Ayutla. Lobos de Ayutla, con esta leyenda, Lobos de Ayutla hoy presente, sigue avanzando poco a poco, está aumentando los puntos a su favor. Mientras tanto, vamos a ver qué hace Tierra Blanca y hace lo suyo, el número 11.
sacando ese tiro y encestando, y así la jugada que presenta el equipo, la selección de Tierra Blanca. Bien, señoras y señores, entonces estamos en este lugar, en este recinto, en esta monumental de la cancha municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo. Hasta donde llegue la señal, estamos, si usted está sintonizando la radio por primera vez, decirles que estamos en la Copa Regional Mije. Este evento representativo de grandes jugadas, de grandes jugadores, de grandes equipos, grandes comunidades, localidades que hoy se congregaron para llevar a cabo pues estos pormenores, estos juegos de básquetbol ya desde varios años que se ha llevado a cabo con sede pues en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo. Hay varias copas, se integran en este caso la categoría de clásicos, y que bien, hay novedades en este deporte, pero más que nada en la Copa Regional Mije. Vámonos entonces al equipo de Ayutla, número 13 Ayutla, combinación en esta esquina, tira a su compañero, el de Ayutla no pudo hacer nada, el esférico entonces para el número 7 a quién, a este jugador número 3, sí, este jugador se tardó, el número 13, pero ya le hicieron una marcación y dice que es foul ofensivo para el jugador número 13 de Ayutla, porque quedó tendido este jugador de Tierra Blanca allá en el piso. Al abordaje la selección de Tierra Blanca, número 11, ¿quién iba a hacer la jugada? No hizo nada, y todavía en poder del esférico la selección de Tierra Blanca, equipos visitantes que vienen de lejos, Santa Margarita, Huitepec, Huichicobi, ya no llegó, parece ser que ya no llegó el equipo de María Lombardo, que también se había registrado en alguna categoría que ha convocado pues sobre todo esta copa, parece que no llegó. ¿Quiénes vienen más lejos? Bueno, parece que el equipo de Quetzal no ha presentado equipo, estaríamos revisando como estos datos, equipos ausentes, no está Santa María Yacochi, no está Santa María Mixistlán, ni Reforma, en fin, entonces varios comunidades, localidades que faltan, y que bueno, pues entonces siempre la invitación es pues integrarse a este evento deportivo, porque el evento deportivo hermana pues sobre todo la convivencia entre las comunidades. Y entonces Tierra Blanca todavía en el intento de tiro, rápidamente va el equipo, la selección de Ayutla. Ya le restan 34 segundos a este partido y poco a poco esto se está terminando. Parece ser que va a tener la ventaja, más bien ganar este partido el equipo de Ayutla. Hay muy buenos equipos en la categoría de veteranos, todos casi con el mismo nivel. Aquí solamente la gran diferencia que hace es la estrategia de juego de las jugadas que van armando, en este caso los jugadores. Ya jugadores experimentados en esta categoría de veteranos varonil, de 40 años a 49 años, así como lo presenta este jugador número 13 de Ayutla, en este intento de primer tiro encestó, y el segundo lanzamiento lo perfila este jugador número 13 del equipo de Ayutla. Rompimiento para el equipo de Tierra Blanca, se va a Tierra Blanca, pero no hizo nada Tierra Blanca. Tierra Blanca tiene 10 puntos y Ayutla tiene 16 puntos. Tierra Blanca todavía en este intento de tiro, esto se va a terminar, y muchas gracias pues al equipo que ha estado presente, ha estado presentándose en esta jugada, y que pues prácticamente ya se está terminando este partido y se acabó, y así queda, gana el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla en contra del equipo de Tierra Blanca Tamazulapan. Así es que estamos retornando nuevamente en esta transmisión en la frecuencia del 107.9, después de haber escuchado el concierto dominical allá en la población de Tlahuitoltepec. Espíritu Santo, continuando con este
dos equipos, Cerro Costoche contra a ver, ya en breves minutos ya nos indica. Se están realizando calentamientos. Cerro Costoche, me parece que es en categoría libre, categoría libre varonil. Así es que la gente que para que nos sigan escuchando a través de la radio Jambo 107.9 en FM. Y así es como van avanzando estos partidos aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es que, señoras y señores, esta fiesta, la fiesta de patronal aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, está de fiesta, y así es como se están transmitiendo estos partidos de básquetbol. Avanzamos, ya se están realizando entre estos dos escuadras. Ya tenemos conocimiento. San Francisco Ayacaxtepec contra Cerro Costoche. Ese es el partido que viene. Este es el partido que vamos a presenciar en breves minutos. Señoras y señores, están haciendo sus calentamientos. Se están realizando sus calentamientos para empezar este partido. San Francisco Ayacaxtepec y Cerro Costoche. Así es que son dos pueblos, agencias, donde estos jugadores vamos a ver. Me parece son jugadores que apenas están iniciando. Así es que vamos a ver. Van a estos jugadores, se están calentando en estos momentos. Ya nada más estamos esperando allí a los árbitros para que ya den las indicaciones para que este partido de básquetbol inicie. Así es que, señoras y señores, son los partidos que van avanzando en estos momentos. Vamos a ver. Estos son los partidos que se van llevando a cabo en estos momentos. Aquí en esta comunidad. Tercero quedó Tierra Blanca. De esta forma estamos dando a conocer. Pues avanzamos. Ya están listo. Estos jugadores se están preparando. Estos jugadores, Cerro Costoche, uniforme color rojo, y San Francisco Ayacaxtepec, un color azul con negro, francas. Así es que, señoras y señores, estos son los partidos que van avanzando. Ahora vamos a entrar con la rama varonil libre entre estos dos equipos. Así es que ya está listo, ya está todo preparado, señoras y señores. A todos los que nos están transmitiendo, a los que nos están escuchando, saludamos a la gente, allí a los pueblos que nos escuchan en diferentes lugares. Así es que, señoras y señores, esto ya va a arrancar. Estos son los partidos de básquetbol que estamos presenciando hoy 2022, en este año 2022. Así es que, como poco a poquito esto se va dando realce para empezar de nuevo. Después de 2 años la pandemia nos detuvo. Así es como vamos avanzando, señoras y señores. Vienen los saludos. Así es que ya se están alistando, se están preparando, señoras y señores. Así es que entre estos dos jugadores vienen los saltos y así arrancamos este partido, señoras y señores. En estos momentos Cerro Costoche se prepara, se perfila, no hay nada, pierde el esférico. Número 11, check. Allí el número 15 San Francisco Ayacaxtepec tiene su
su escuadra. Vienen preparados estos chamacos. Número 15, estamos en la categoría libre varonil. Número 10 busca con quién, allá el número 11. 11 quiere tirar de 3 y anima y no hay nada. En estos momentos recupera Cerro Costoche, el número 9 entra y no hay nada. Responde de esta manera número 15, Poncho, no hay nada. Busca con quién, allí con su número, allá su compañero número 10. Este jugador número 10 controla, dice, coordina. Vamos a ver qué hace estos jugadores y ahí no hay nada. El esférico es para el equipo de Cerro Costoche. Número 9 tranquilamente 0-0 hasta en estos momentos. Número 2, ahí el jugador nuevamente al número 9 al número 2 quiere tirar, al número 11, no hay nada, hay un tapón que le hacen a este jugador. El esférico es para el equipo de Cerro Costoche. Hay una falta que comete el jugador de San Francisco Ayacastepec y para esto número 10 tiene sus 2 tiros libres. Viene el primer lanzamiento y adentro la bola. Ese es su primer puntaje. Viene el segundo lanzamiento. Vamos a ver, se prepara tranquilamente este jugador y adentro la bola. Así es como van avanzando con sus 2 puntos. 2-0 en estos momentos. Avanzamos San Francisco Ayacastepec. Allí el número 11. 11 del lado lateral derecho. Allí en el área de 3 puntos. El esférico. Allí al número 10 tranquilamente busca con quién. Allí a su compañero, pero hay una mala combinación y el esférico sale de la cancha. Avanzamos con este partido que apenas se está calentando. Este partido entre estos 2 equipos van a la conferencia para que revisar, checar los detalles. Así es que 7 minutos por jugar, mucho tiempo. Esto se está iniciando, se está calentando poco a poquito, señoras y señores. Así es que Cerro Costoche y San Francisco Ayacastepec. Así es como están empezando a calentar los motores poco a poquito. Así es que el frío se siente, el frío. Ojalá que sabemos que estamos en el mes de agosto. Vamos a avanzar con este partido. Este jugador número 15 quiere ir, busca con quién allí, a su compañero, y el número 11 al número 6 quiere tirar de 3 y no hay nada, recupera San Francisco Ayacastepec, combina al número 11 debajo del tablero y una bonita jugada y adentro la bola. 2-2 en estos momentos, nada para nadie. Avanzamos con este jugador, una media vuelta, Cerro Costoche. Busca con quién allí de nuevo, al número 9, busca al número 2 solito, media distancia y adentro. 4-2, Cerro Costoche lleva la ventaja. Avanzamos con este jugador número 7, San Francisco Ayacastepec. Este jugador tira de media, no hay nada. Recupera este jugador Cerro Costoche y hay el esférico le pertenece para el equipo de San Francisco Ayacastepec. Avanzamos con este partido. Este es el partido que se están arrancando. Este es el partido. San Francisco Ayacastepec quiere tirar de 3, no hay nada, busca a su compañero al número 15, nuevamente al número 10 entra, tira, allí combina a su compañero y tira y no hay nada. Cerro Costoche quiere ir hasta la cocina y tampoco. El esférico es para el equipo de San Francisco Ayacastepec. 4-2 en estos momentos. 4-2. Avanzamos. Este jugador Juan, el que coordina. Este jugador número 10, San Francisco Ayacastepec, se anima a tirar de 3 y le quedó corto. El esférico sale de la cancha. Este es el partido que estamos
Este es el partido que estamos presenciando en estos momentos. 4 minutos con 30 segundos para que termine el primer tiempo. 4-2. Ahorita en estos ambos equipos están en la conferencia. Así es que ambos equipos va parejo. Hay dos puntos de diferencia. Así es que Cerro Costoche lleva la ventaja en estos momentos. Así es que estamos en esta comunidad de Tamazulapa. Estamos en estos momentos continuando con este partido de básquetbol. Entonces algunos traen 10, 12. Avanzamos con esta narración en estos momentos. Cerro Costoche, allá al número 2, allí con el uniforme rojo, nuevamente al número 11, busca con quién, allá con número 10 se perfila de media distancia y anota. Así es como van avanzando, 6-2, Cerro Costoche lleva la ventaja. San Francisco Ayacastepec tiene que hacer algo, número 15, San Francisco combina al número 10, este jugador Juan a Checo nuevamente al número 4 de 3, se anima, no hay nada, el esférico es para el equipo de San Francisco. Así es que en estos momentos 3 minutos por jugar, avanzamos, el número 15 quiere ir, busca con quién allá con número 11, se perfila de media, no hay nada, allí recupera número 10, este jugador Cerro Costoche tiene el poder en estos momentos, jugador de número 9, allá el número 10 quiere ir, busca con quién, hay una mala combinación, ahí recupera nuevamente el número 9, quiere entrar, busca con una media vuelta y una falta que marca el señor árbitro. Así es que este jugador de San Francisco Ayacastepec comete una falta. Para esto los árbitros indican que es un saque lateral. Avanzamos con este partido. Número 11 de Cerro Costoche entra y hay una falta de nuevo que comete San Francisco Ayacastepec. Avanzamos, el esférico es para el equipo de Cerro Costoche en saque lateral. Avanzamos allá al número 11, a ver qué procede. El esférico sale de la cancha. Así es como van avanzando estos jugadores, señoras y señores, en vivo y en directo y a todo color. A todos los que nos están transmitiendo y en vivo y en directo, 107.9 en FM. Allí nuevamente, número 15 entra y canasta. 2 puntos más para su equipo. 8-2, 1 minuto y contando por jugar. Así es que San Francisco va perdiendo, San Francisco va abajo. Cerro Costoche nuevamente, número 6 a número 9, una bonita jugada, no hay nada. Ahí nuevamente recupera número 10 Cerro Costoche, hay una falta que indica el señor árbitro. El esférico es para el Cerro Costoche. Agencia de Tepantlali, número 11 quiere ir, busca con quién allí con número 10, se perfila, no hay nada, quiere tirar número 2, una bonita jugada y canasta. Allí van avanzando, 2 puntos más para su equipo, número 10, San Francisco tiene que hacer algo, San Francisco. 10-2 en estos momentos. Número 10 San Francisco busca con quién tranquilamente. Así es que en estos momentos combina este jugador de media distancia, se anima a tirar, no hay nada, recupera Cerro Costoche y hay una falta que marca el señor árbitro. Hay una falta, vamos a avanzar, que procede en estos momentos. Este es el partido que estamos presenciando y en vivo y en directo, señoras y señores. Hay 2 tiros libres que indica el señor árbitro. Estos son faules acumulativos. Para esto, Cerro Costoche tiene 2 tiros libres. Se prepara el primero, no hay nada. Viene el segundo lanzamiento, se prepara tranquilamente este jugador y adentro la bola. Así es que van aumentando su puntaje y tiempo, termina este primer tiempo, señoras y señores. Viene el segundo. Vamos a escuchar a nuestro amigo Rubén.
luchando con todo. Bien, entonces ha terminado este primer tiempo. Marcador es de 2-11. 12-11 es el marcador. Y bueno, pues entonces así estamos avanzando en esta tarde de este día domingo 28 de agosto del año 2022. Así es que mucho deporte, muchas actividades deportivas en diferentes escenarios, en diferentes espacios deportivos de esta población de Tamazulapan, y nosotros enlazándonos hasta la cabina central en el municipio de Tlahuitoltepec, Mije, para llevar a cabo estos encuentros, estos partidos emocionantes que hemos estado presenciando. Solamente estamos en un solo lugar, que es la categoría donde está jugando la categoría libre varonil, como también la categorías veteranos varonil en el grupo, parece el grupo A. Así es que vámonos al terreno de juego. San Pancho presente todavía, San Francisco Ayacaxtepec, y también contra el equipo de Cerro Costoche. Están en estos momentos peleando, pues sobre todo para seguir avanzando en esta Copa Regional Mije. Vámonos entonces. San Pancho tiene jovencitos, seguramente entre la edad de 21, 22 años, esta quinta, este pentágono que lo hemos visto también jugar desde la categoría infantil, pasaron por cadetes, pasarela, juvenil, sub-20, y ahora ya pertenecen a esta categoría de libre. Así es que jóvenes que han estado incursionando en el mundo deportivo, más que nada en los torneos relámpagos de básquetbol. Y hay una falta que dice el señor árbitro que es falta por parte de un jugador del equipo de Cerro Costoche. Cerro Costoche, que pertenece al municipio de Santa María Tepantlali. Y en movimiento esférico el equipo de San Pancho. San Pancho al número 15. 15, triple, lanza y adentro. Número 15 y avanzando, y el marcador va aumentando. 5-11 es el marcador, 5-11, aventaja el equipo de Cerro Costoche hasta en estos momentos. Cerro Costoche, el número 9 del uniforme rojo. Cerro Costoche se va, combinación solito, número 10, tira, y no pudo acomodarse cómodamente para sacar ese tiro, pero tampoco el esférico entró al arillo. Esta puntería que tenía este jugador número 10 del equipo de Cerro Costoche no pudo encestar. Movimiento de esférico por parte del equipo de San Francisco Ayacaxtepec. Ayacaxtepec, el número 10, el número 15, 15, triple. Quiso intentarla de nuevo, pero esta vez ya no tuvo suerte. Rompimiento para el equipo de Cerro Costoche, pero en la atrapada estaba este jugador del equipo de San Pancho. San Pancho, el esférico en movimiento, número 15. 15 se va el equipo de San Pancho. San Francisco Ayacaxtepec tira. No pudo hacer nada este jugador del equipo de San Francisco Ayacaxtepec. Y este jugador se coloca en la línea de los tiros libres, el número 8 del equipo de San Francisco Ayacaxtepec. Categoría libre. Estamos en la categoría libre varonil. Número 8. Se perfila, segundo lanzamiento libre. San Pancho tira. Tampoco. El esférico sigue siendo para San Francisco, pero robo de esférico por parte del uniforme rojo. Cerro Costoche. Cerro Costoche se va. Cerro Costoche llegando a media cancha. Hay una falta que comete un jugador del equipo de Cerro Costoche, es foul ofensivo, indica el señor árbitro. Así es que el esférico va a ser movido por parte del equipo de San Francisco Ayacaxtepec. San Francisco Ayacaxtepec queda yéndonos a Santiago Zacatepec. Hay una entradita y esa carretera nos conduce a San Francisco Ayacaxtepec. Número 15 mientras tanto. Y el esférico es posesión de pelota. Lo tiene el equipo de San Pancho. Número 15. A le dan 2 tiros libres. Vamos a ver si aumenta. El primer lanzamiento libre. Adentro. Consiguiendo ese preciado punto este jugador número 15 de San Pancho. Segundo lanzamiento libre. Esta vez la falló. Y el esférico dice que, más bien el árbitro dice que el esférico va a ser nuevamente para el equipo de San Pancho.
Se va otra vez a repetir ese tiro por parte del jugador número 15 de San Pancho. Número 15, adentro. Consiguiendo, volviendo efectivo estos dos tiros. Un tiro de recuperación. Mientras tanto, el número 2 del equipo de Cerro Costoche. Cerro Costoche, ya. Devolución de pelota. Cosa que el señor árbitro marca. Y esto va a favor del equipo de San Francisco Ayacaxtepec. Número 10. 10 a quién. 10 a quién. Movedor de esférico. Es jugador número 10. El número 15. El 15. El 15. El Poch, que le llaman Poch. El número 15 al 7. El 7 a este jugador. Tira. Y no tuvo puntería. Así es que el esférico va a ser para los del uniforme rojo, el equipo de Cerro Costoche en movimiento. Número 14 al 5, al 5 Cerro Costoche. Cerro Costoche, número 9, sale perfecto entre dos, se va el número 9. Y adentro. Vaya, vaya, no, pero dice que es foul, esa canasta no cuenta. Y el esférico es para el equipo de San Pancho. San Pancho, número 10, el 10, este jugador, tira. Vaya salto, resorteo que tiene este jugador elástico de San Pancho, número 11. Se estiró, tiró, pero venía ahí la defensa y lo mandaron al piso. Y bien, entonces se van, hay un tiempo que se solicitó, tiempo que se va a recibir las instrucciones de juego por parte del equipo de, pues en este caso, San Pancho, San Francisco Ayacaxtepec y también el equipo de Cerro Costoche. Bien, señoras y señores, estamos en esta transmisión, en esta cobertura radiofónica, como también un poco el asunto de la video también a través de la internet y que, bueno, sobre todo utilizando los medios para poder disfrutar, para que ustedes allá en casa o donde quiera que se encuentren puedan estar sintonizándonos a través de esta frecuencia 107.9, como también a través de la página en Facebook, facebookayuc.com. Así es, gracias también al patrocinio de nuestro compañero Guillermo Memo, esta empresa Pugnet que nos otorga el servicio de internet. Muchas gracias y bueno, pues sumándose para llevar a cabo estas coberturas y vámonos al terreno de juego. El esférico es para San Pancho, el número 15 tiró y no encestó, todavía lo tiene el equipo San Pancho. Número 11, 11 al 10, el 10 se va, combinación al 7, nuevamente aquí en el 15, se mete el 15 pero no lo dejan tirar libremente, tira, ¿quién lo tiene? El número 11 y adentro. Vaya estirada de este jugador número 11 de San Pancho. Y además le van a dar otro tiro. Es el tiro que se le da a San Pancho, número 11. Entonces no encestó. Le dan dos tiros libres. El primer lanzamiento adentro. 8-11 es el marcador, poco a poco avanzando. Número 11, segundo lanzamiento libre, la falló esta vez, le llega de rebote el número 11, el número 10, el 10 al 15, triple 15 San Pancho, esta vez nada, lo tiene el número 8, prefiere retrasarle al número 10, el 10 se va, tira, tablerea, pero simplemente no hizo daño este jugador número 10 de San Pancho. Robo de esférico San Pancho, el número 10 al 6 y el 6 iba, pero encontró la muralla este jugador número 6 que iba peligroso a tirar y no, y una vez más San Pancho va con todo, le dan dos posibles este jugador número 6 de San Francisco Ayacaxtepec, adentro. 9-11 es el marcador, le está pisando los talones a Cerro Costoche, segundo lanzamiento libre, adentro. 10-11 es el marcador, 10-11, rápidamente 14 se va de Cerro Costoche, se va, tablerea y nada, lo tiene el equipo de San Pancho, solamente uno abajo San Pancho, rápidamente, número 15 se va, número 15 San Pancho se fue, tira, pero en el aire lo bloquearon. Vaya jugada aérea que realiza este jugador número 15 ahí con la defensa del equipo de Cerro Costoche, otro tirable. Dos posibles, número 15 de San Pancho, el primero, no.
Puede empatar el marcador. 10-11 es el marcador. Solamente un punto arriba Cerro Costoche. Número 15. Lanzamiento libre número 15. Esta vez la falló. Recuperación de esférico. No dice. Va a ser posesión de pelota. Posesión de pelota para el equipo de Cerro Costoche. Cerro Costoche se tardó en encestar y lo están alcanzando. 11-10 es el marcador, un punto arriba la selección del equipo de Cerro Costoche, Tepantlali. Cordiales saludos a toda la gente que está sintonizándonos allá en Tepantlali, en todo Tepantlali. Cerro Costoche pertenece a este municipio, así es que cordiales saludos a la gente allá de Cerro Costoche. Seguramente nos están escuchando, poco a poco nos están dando a conocer dónde nos están escuchando. También nos escuchan hasta San Pedro Mixtepec, en la región de la Sierra Sur. Vámonos entonces a continuar en movimiento de esférico. Posesión de pelota el equipo de Cerro Costoche de los rojos. Solamente 50 segundos al reloj. Y el robo de esférico. San Pancho, número 10, adentro. Robo de esférico. Le dieron la vuelta al marcador. Cerro Costoche abajo. Y el esférico. San Pancho todavía tiene el esférico. Estos jugadores jovencitos, vaya jugada que están implementando. Solamente ya consumiendo el tiempo el equipo de San Pancho. Tiene que hacer la jugada estratégica el equipo de Cerro Costoche, cometiendo la falta estratégica, y esto le puede estar costando. Tiene dos posibles este jugador número 10 de San Pancho. San Francisco Ayacaxtepec, número 10, primer lanzamiento libre. La falló. Le dieron la vuelta al marcador. 12-11 es el marcador. San Pancho. Segundo lanzamiento libre. Este jugador se perfila. Ahora sí mueve el brazo, la muñeca para hacer el tiro efectivo. Y segundo lanzamiento libre, la falló, y el esférico es para Cerro Costoche. Una falta que comete el equipo de San Pancho. En movimiento de esférico por parte del equipo de Cerro Costoche. Estamos en la categoría libre varonil. Número 5, Cerro Costoche. Número 5, ¿quién llega en la recepción? Ahí el número 10. El 10 quiere meterse, pero bien la defensa del equipo de San Pancho. Rápidamente el número 8 de Cerro Costoche. El número 9. El 9 gambetea, se va, driblea al número 8, tira y adentro. Vamos a ver cuál es la decisión. Del árbitro. Porque también estaba el silbatazo, tiró y encestó. El reclamo de San Pancho. Decía que ya estaba en 0 y todavía tiró y encestó. Finalmente dice el señor árbitro, esa canasta cuenta porque fue un triple y se queda San Pancho 12 y 14 el equipo de Cerro Costoche. Últimos segundos, centésimas en la reacción y vaya. Y así con esta canasta gana el equipo de Cerro Costoche porque estaban perdiendo por un punto abajo. Así es que en última reacción el equipo de Cerro Costoche hizo el lanzamiento triple y vaya que encestó, aunque el marcador, la pizarra electrónica ya estaba marcando 0-0. Adelante, Nibardo. Vaya partidazo, Rubén. Espectacular. Así es que gana Cerro Costoche. Van avanzando, señoras y señores. Este es el partido. San Francisco Ayacaxtepec tenía la ventaja. Así es que este es el partido de básquet. Es el partido que estamos presenciando en estos momentos aquí en Tamazulapa, aquí en la cancha principal, la cancha 01. Así es que avanzamos con este partido de básquet, señoras y señores. Viene estos dos equipos, Tamix. Este partido también va a estar caliente.
Tamix. Se están calentando. Vamos a ver quién es el otro equipo que viene, que le toca contender. Este es el partido que van avanzando, señoras y señores. Así es que es Duraznal, Don Duraznal contra Tamix en estos momentos. Aquí al terreno de la cancha ya se están realizando sus calentamientos. Así es que, señoras y señores, público que nos sintoniza a través de la radio, y así es como van avanzando estos partidos de básquet. Vamos a ver, esto se va a poner, esto se tiene que calentar en estos momentos. Estos dos escuadras están realizando sus calentamientos. Así es que hacemos la invitación a la gente aquí donde nos escuchan, para que hay lugares aquí en las gradas. Los que gustan presenciar en vivo y en directo y a todo color, pues pueden programar su tiempo en estos momentos. Mañana grandes finales que van a acontecer. Mañana será un día especial, pero hoy se tiene que sacar a los equipos para que vayan avanzando. Así es que, señoras y señores, estamos esperando nada más las indicaciones de los árbitros. Ya están todo listo, todo preparado. Estos jugadores, Tamix contra Duraznal. Así es que esa es la categoría libre en la rama varonil. Vamos a ver cómo se presenta. Vamos a presenciar este partido de básquetbol hoy 2022, Copa Mije, aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Así es que esto se va a poner al rojo vivo. Tamix contra Duraznal en la categoría libre varonil. Así es que ya está todo listo, todo preparado. Ya están revisando los últimos detalles, las indicaciones que están recibiendo los jugadores entre ambas equipos que les toca contender. Así es que, señoras y señores, este es el partidazo de básquetbol aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, aquí en la tierra de los jamás vencidos. Así es que, señoras y señores, todo listo. Duraznal, todo listo. Tamix, de igual forma, todo listo, todo preparado. Ya se están alistando, se están preparando. Viene el saludo. Viene el saludo. Esto se va a poner al rojo vivo. Al parecer vienen con todo estos jugadores, muchachones que van sobresaliendo. Tamix viene bien preparado. Tienen sus jugadores. Viene entre estos dos. Salto de estos dos jugadores que se van preparando. Ya estamos esperando las indicaciones de estos árbitros. Pero antes viene la banda filarmónica. Viene la banda filarmónica. Mientras que van a pasar primero ellos y después se arranca el partido. Vamos a escuchar un poco la banda, la música tradicional, la música, las bandas filarmónicas en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Sale, avanza. Arranca este partido, señoras y señores.
Así es como inicia este partido Tamix contra Duraznal, categoría libre varonil. En estos momentos Tamix viene preparado, tienen elementos excelentes que estamos presenciando en estos momentos. Duraznal responde de esta manera, tiene el esférico, así es como combina su compañero, allí al número 7, no hay nada, recuperan, allí al número 10 Tamix va avanzando, señoras y señores, número 5, tranquilamente tiene el esférico, tiene el poder, número 5 Tamix busca con quién, allá al número 10 al número 12 y viene el primer 2 puntos para su equipo. Así es que como Tamix va abordando despacio, viene Duraznal y responde de esta manera, de triple no hay nada, recupera ahí mismo este jugador número 5 de media distancia, tampoco falla, el esférico es para el equipo de Tamix, número 5 tranquilamente va conduciendo, va avanzando, así es que van circulando el esférico, ahí al número 5, al número 12, tira y canasta. 2 puntos más para ese equipo. Tamix va avanzando 4-0 en estos momentos. Duraznal viene tranquilamente. 11. Duraznal busca con quién. Allí defendiendo. Estos jugadores de Tamazulapan saben que tienen que avanzar y defender su territorio. Así es como van avanzando Tamix, número 5 se ve. Tienen excelentes jugadores. Número 5 Tamix de media distancia se perfila y adentro la bola. Así es como van acumulando sus puntajes. 6-0. Duraznal viene tranquilamente. Ya están en el terreno de Tamix. No hay nada. De 3. Tira este jugador. Pierde el esférico. Tamix viene con todo. Número 5 se va debajo del tablero. No hay nada. Recupera Duraznal en estos momentos, número 6 al número 7, Duraznal busca cómo, con quién, ahí al número 8 tranquilamente, ve a su compañero número 7, nuevamente al número 8, tira de 3 y adentro. Y así es como responde Duraznal, con un tiro de 3, y así es como va avanzando. 6-3 en estos momentos, señoras y señores. Este es el partido. Viene este jugador de media distancia, número 12, tira, no hay nada de Tamix. Recupera Duraznal. Duraznal va avanzando tranquilamente. Ya vio a su compañero, al número 8, al número 12 de nuevo. Desde 3 no hay nada. Recupera Tamix, número 12. Va avanzando número 12, número 5 tranquilamente. Allí entrando al territorio de Duraznal. Allí de nuevo Tamix está buscando la jugada. Número 11 tira y no hay nada. Recupera Duraznal allí solito. Vio a su compañero. Un rompimiento desde lejos. No, y no hay nada. El esférico sale de la cancha. En estos momentos hay un tiempo fuera que pide Tamix. Van a la conferencia estos dos equipos que están empezando, se están calentando poco a poquito, señoras y señores. 5 minutos por jugar, 5 minutos y contando, así es que mucho tiempo. 6-3 el marcador, 3 puntos de diferencia. Duraznal tiene que hacer algo, Duraznal tiene que analizar, ver la manera de cómo hay que avanzar. Así es que Tamix viene preparado, estos jovenazos. Así es que sigue el esférico. Vamos a ver clasificaciones de los árbitros. Vamos a presenciar mientras estos dos equipos vienen con todo. Como ya decíamos de que Tamix tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores que son
chamacos que están empezando a sobresalir y ahorita lo están demostrando. Número 5 Tamix ahí el número 10 y pierde el esférico. Así es como desperdician esta jugada y en estos momentos la jugada es para el equipo de Duraznal. Número 9 tranquilamente busca con quién, allí su compañero y tira desde lejos y no hay nada, recupera nuevamente Duraznal, vio a su compañero, hay un tiro de 3, no hay nada, así es que un rompimiento, número 12, entra una bonita jugada y no hay nada. Viene Duraznal, 5 al número 6, quiere tirar de media distancia y adentro la bola. Una bonita jugada, así como va avanzando 6-5 el marcador, un punto. Va avanzando Tamix, tiene la ventaja en estos momentos. Hay una falta que comete jugador de Duraznal. Así es que hay 2 tiros libres que le dan a este jugador, al número 10 de Tamix. Se prepara tranquilamente, se perfila y no hay nada. Viene el segundo, vamos a ver, el primero no fue efectivo. Viene el segundo, 12, se prepara y tampoco. Este número 10 desperdicia los 2 tiros libres que no fueron efectivos. Avanzamos con Duraznal, este jugador número 11 busca, ya están en el territorio de Tamix. Allí de 3 se anima a tirar este jugador y no hay nada, recupera Tamix. Número 11 al número 12 busca, avanzan, así de nuevo al número 8, se va, ¿con quién? A ver, al número 5, busca, circulando el esférico, de nuevo al número 12, se anima a tirar de 3 y no hay nada. Recupera Duraznal en estos momentos, señoras y señores. 2 minutos y contando para que termine este primer tiempo. Avanza este jugador número 5, a quien interviene Tamix. El esférico sale de la cancha, el esférico es para el equipo de Duraznal. Nuevamente número 11, busca Chelo de 3 y no hay nada. Ahí de nuevo número 7 o 6 de Duraznal, triple y adentro. De 3 tiros, 8-6. Así es como cambia el marcador. Otros 2 puntos. 8-8 en estos momentos, nada para nadie. 2 minutos por jugar, 2 minutos para que termine este partido. Número 6, José, número 6 de Duraznal, busca, casi pierde el esférico. Vamos de nuevo, número 8, Duraznal, busca, ¿con quién? Se anima a tirar de 3 y no hay nada. Recupera número 8 de Tamix tranquilamente, 8-8 en estos momentos, 8-8. Nada para nadie. Número 10 quiere ir, busca con quién, allí busca a su compañero número 12 de media distancia, tira, no hay nada. Así es que de nuevo Tamix tiene el poder. Número 5, una finta, una bonita finta. Número 11 tira, tampoco, no hay nada. De nuevo recupera Duraznal número 5, controla, detiene el esférico, van con calma, saben que el tiempo va terminando, así es que desde 3 desesperadamente y no llega el esférico. Así, 1 minuto por jugar para que termine este primer tiempo, señoras y señores. Este es el partido que está avanzando, este es el partido. 8-8 el marcador en estos momentos en la categoría libre varonil. Este se está poniendo poco a poquito, se está calentando. Viene el segundo tiempo todavía, falta 1 minuto para que termine el primero. Así es como van a la conferencia, así es que van recibiendo los jugadores las indicaciones que están dando los entrenadores. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el partido. El esférico es para el equipo número 10, Tamix. Número 5 tranquilamente, Tamix. Va avanzando, vio a su compañero, combina una bonita pase, pero pues hay una combinación. A ver qué marca el señor. Hay una violación,
que hay una violación que comete Tamix. Avanzamos con Duraznal. Duraznal a número 5 desde lejos, desesperadamente tira y no hay nada. De nuevo allí, tiempo. Y así es como termina este partido. Así es como termina este partido de básquetbol. El primer tiempo, 8-8 el marcador. Así es que, señoras y señores, este es el partido que se va avanzando poco a poquito. Así es que en estos momentos Duraznal tiene que buscar la manera. También, al igual que Tamix, score en estos momentos 8-8. 8-8 en estos momentos. Viene el segundo tiempo. El primer tiempo fue emocionante. Y así es como se vive este partido de básquetbol aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Allí avanzamos con este partido, señoras y señores. Viene el segundo tiempo. Allí el número 6 de Duraznal desde 3 tiros se anima, no hay nada, recupera Tamix. Vamos a ver qué hace. Entra, se anima a tirar de media distancia y adentro la bola. Así es como van avanzando, 10-8. Allí de nuevo hay un robo de balón y un tapón que le hacen a este jugador de Tamix. No aprovechó. Iba tan solo este jugador. Desgraciadamente pierde el esférico, le dan un tiro. 2 tiros libres, dice el señor árbitro. Viene el primer lanzamiento efectivo. Viene el primer lanzamiento, viene el segundo. Viene el segundo, tranquilamente se prepara este jugador número 5. Se perfila, tira y no hay nada. Recupera Duraznal, este jugador número 8. Calma el movimiento, avanza, dice número 8, quiere ir, vamos a ver qué hace. Número 11 de nuevo, allá el número 5, busca con quién, allí con el número 5, y así como van avanzando su puntaje, 2 puntos más para su equipo. Señoras y señores, eso se está empezando a calentar. Escuchamos aquí al nuestro estimado Rubén. Gracias, Nibardo. Vámonos al terreno de juego. La tardecita ha caído en esta comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Hoy domingo de plaza para esta población. Y que bueno, entonces así seguimos en este ambiente deportivo del básquetbol. El equipo, el número 5, vamos a conocerlos, quiénes son, el equipo de Tamix, del uniforme negro. Se presenta así el equipo de Tamix, el equipo de Duraznal. Vamos a ver, número 5, lanzamiento libre, se perfila. Y nada, marcador 11-10 marcador. Número 5 de Tamix, número 5, se perfila, segundo lanzamiento libre, la falló. Y es otra vez el tiro del número 5. Vamos a ver si ahora es efectivo el tiro del número 5 en la categoría libre varonil. Número 5, Tamix, se perfila, número 5, y adentro, se empata el marcador. Empate el marcador en estos momentos. Mientras tanto, al abordaje, la selección del Duraznal número 8 Duraznal. ¿Quién llega en la recepción? Llegó el número 6. El 6 por poco, robo de esférico. No, sigue. Posesión de pelota para el equipo del Duraznal. El Duraznal número 6. El 6 buscando. Ahí el 8. Duraznal se va, quiere tirar, lo hace, tira. Y nada, lo tiene el equipo de Tamix. Tamix tiene el esférico. La selección de Tamix se va al número 12, tira. Y nada tampoco. El esférico es ahora
En la posición lo tiene el equipo de Duraznal, el número 8. 8 al 5, 5 al 8 en la devolución. Rápidamente al número 11. Se pasea el esférico en esa área. Y el esférico va a ser para el equipo del Duraznal todavía. Duraznal al ataque, marcador 11-11, marcador 11-11, Duraznal el número 11, el 11 Duraznal, ahí le llegaron 3 encima del equipo de Tamix y esto se descontroló un poco, perdió el esférico y ahora la pelota va a ser para el equipo de Tamix. En posesión de pelota el equipo Tamix, en movimiento de esférico el equipo de Tamix, del uniforme negro con estas letras azul, blanca y roja. Tamix, el esférico ahora es para el equipo del Duraznal, jugador número 5 Eddie. Número 11, este jugador corpulento, gordito, número 11 del esférico del equipo del Duraznal, el número 8, el 8, estamos en la categoría libre varonil, tira este jugador número 8, no hizo nada y rápidamente se va al contraataque el equipo de Tamix, tira, tablerea y adentro. Se desmarca 2 puntos arriba la selección de Tamix. Tamix rápidamente, en este caso colocándose en la defensa. Mientras tanto a la ofensiva va el equipo del Duraznal. Duraznal el número 8. El 8 buscando por donde. ¿Quién está desmarcado en la recepción? Mal manejo de esférico por parte del equipo del Duraznal. Y el árbitro dice que va a ser posesión de pelota para el equipo del Duraznal. Tiempo solicitado, tiempo concedido. Ambas escuadras se van a recibir las instrucciones de juego de sus señores entrenadores, si es que lo tienen, o si no, entre ellos mismos, porque el básquetbol es un trabajo en equipo y en equipo hay que solucionar este partido. Así es que el marcador 2 arriba, 11-13 es el marcador, favoreciendo a la selección del equipo de Tamix. Tamazulapan, jugador número 10, la nueva generación de Tamix, número 10, el 10, este muchacho, el número 12, lanza, tira, Tamix, nada, le llega de rebote, este jugador número 13, lanza tampoco, el número 8 en el resorteo, pero mala combinación lo tiene el equipo del Duraznal. El Duraznal tiene el esférico, lo tiene, por donde, el número 8 en la combinación, el 6 Duraznal, el 8 al Duraznal, nuevamente el número 9, el 9, ¿qué hace el 9? Nada, combinación, deben de tirar el número 11, tira y debajo de la tabla, adentro, Duraznal, 2 puntos, marcador 13-13, es el marcador, nada para nadie, todo para el público. El esférico entonces es para el equipo de Tamix. Ahí este jugador haciendo el lance, pero no encestó. Estamos en la Copa Regional Mije en su 36ª edición. 36ª edición, es decir, 36ª edición de la Copa Regional Mije. Aquí ahora en este municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo. Número 5 el equipo del Duraznal. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el 5 en la devolución. Nuevamente allí a su jugador compañero número 8. 8 en esta esquina, el 11 tira, este tirador número 11 no tiene la suerte en los 2 últimos tiros de triple, pero no ha podido encestar. Número 10 de Tamix quiere irse, pero ahí la defensa del equipo del Duraznal no lo dejó porque iba peligroso este jugador número 10 de la selección de Tamix. En movimiento de esférico, más bien va a ser 2 tiros, número 10 se perfila, 10
10, adentro. Un punto arriba la selección de Tamix, 13-14 es el marcador. Segundo lanzamiento libre, se perfila, tira y adentro, 2 arriba el equipo de Tamix. Y vamos a ver cuál es la reacción del equipo del Duraznal. El Duraznal Tamazulapan, el número 6 tiene el esférico. Duraznal, triple, nada. ¿Quién lo tiene? El equipo, lo tiene el equipo de Tamix. Tamix quiso hacer rompimiento, pero no, prefirió tranquilizar la jugada. El número 13, este número 13, a la combinación a su compañero y amigo número 13, y el número 10 quiere meterse, no, pero mal manejo de esférico. Mal manejo de esférico del jugador número 10 de Tamix. Ahora, en movimiento de esférico por parte del equipo de Duraznal, número 7 al 11. 11, este que es tirador de triple. El número 5 se le escapa el esférico, pero afortunadamente estaba su otro compañero quien atrapó el esférico y ahora tiró, pero tampoco encestó. El esférico entonces ahora es posesión de pelota para el equipo de Tamix. Tamix tiene el jugador número 11, el de la melenita, con esa trenza que tiene este jugador número 11, el equipo Tamix tiró y nada. Así ya en la desesperación el equipo de Duraznal, ¿quién le llegó? Porque solamente le faltan 20 segundos a este partido, perdiendo hasta en estos momentos el equipo del Duraznal. Va a ingresar al terreno de juego el campeón actual de la Copa Regional Mije en la categoría de libre varonil, el equipo de Juquila. Y se va a enfrentar, a rato vamos a dar a conocer con qué equipo se va a enfrentar el equipo de Juquila. La tarde ha llegado, estamos transmitiendo en esta cancha monumental municipal de básquetbol en la población de Tamazulapan del Espíritu Santo, para la frecuencia 107.9, para la página en Facebook, nuestra cuenta en Facebook, ayuc.com, y gracias también, pues sobre todo al patrocinio de Pognet, que nos da el servicio de internet, y por supuesto a todas las personas quienes están sintonizándonos, porque también ustedes son nuestros patrocinadores, porque ustedes estamos llevando a cabo esta transmisión. Así es que poco a poco también después de la pandemia, pues nosotros estamos reactivando pues estas coberturas en diferentes comunidades del territorio Mije, como también de la zona zapoteca. Vámonos entonces, ya se está dejando consumir el tiempo para que la jugada estratégica que está implementando el equipo de Tamix, de Tamazulapan. Solamente jugada estratégica, 10 segundos a la pizarra, y el número 10 de Tamix le dan 2 posibles y el esférico es lanzado y adentro. Se desmarca. En este caso el equipo de Tamix, 16-13. Número 10, segundo lanzamiento libre de Tamix, adentro. 17-13, y parece con eso han rematado al equipo del Duraznal. Le falta tantitos segundos. Número 6, un triple, ya nada. Es el tiro desesperado, porque solamente a la pizarra electrónica marca el cronómetro 10 segundos en este segundo tiempo, y se acabó. Se acabó este partido. Decíamos, viene el actual campeón que tiene la copa, el equipo de Juquila, San Juan Juquila Mijes, y se enfrenta nada más y nada menos que parece ser al equipo de Santa Margarita Huitepec. Vamos a ver, el equipo de Santa Margarita Huitepec tiene un buen equipo, pero ni se diga el equipo de San Juan Juquila Mijes, que pertenecen al distrito de San Carlos de Yautepec, y San Carlos de Yautepec pertenece a la región Sierra Sur. Así es que pues poco a poco estamos conociendo este ámbito deportivo geográficamente, donde están ubicados las comunidades, las localidades, los equipos participantes en esta Copa Regional Mije. Así es que, señoras y señores, en esta tardecita basquetbolera, domingo 28 de agosto del año 2022, estamos transmitiendo desde la comunidad, desde la población de Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca. También ya vemos aquí los 2 castillos, 3 castillos que
se están armando en estos momentos. Ondea la bandera de la Copa Mije, también está una representación en figura de la Copa. Pues las personas poco a poco también congregándose en esta tardecita del día domingo. Mientras tanto también la banda ahí tocando los sones. Estamos de fiesta, en la fiesta en honor a Santa Rosa de Lima en esta población, pero también ya característico de esta festividad es el evento deportivo, la máxima justa deportiva del campeonato regional, en este caso en el deporte del básquetbol. Entonces es el contexto que estamos armando poco a poco en este día, el segundo día de transmisiones de la radio comunitaria, y por supuesto también en Facebook, ayuk.com. Bueno, pues así estamos dándole servicio al asunto del medio de comunicación que estamos presenciando. Bueno, pues me es muchachos, maya da awayu kan spatmadode, ya da awayu kan naden shamadonoste, spatmadode ya da kuyat, shamaden ya da kuyachten sham, tu yo yesha maya da tukna mitkoh, ya da Copa Regional Mije, pues maya da koh nyamiukida, maya da equipa kuyaht pede tenyam kabets, yesha ya tu yo y pone sha ya kuyaht miliard shana mazak, pues ya da kuyaht pede ponya da wushik shahimacht. Midiyat libre yada, pues otmanya de epshkimuchte hasta Wushik Shakomuchte, Kujad Wushik Shakshana, a Silk Yat categoría de veteranos Muchte, Yat Pusha, Midisha Punashakuyatan, Yada Kungamut. Kenggamut ya at kuyat pada ya ungti yochtionde ya di kenggamut ya den mierdacht ya da Copa, pues sama terjinik terhimbit ha, pues nambia, pues adgo kendonon. Pon shamonya biaz ya da Santa Margarita Huitepec, shazam kunat spam, ukubak pam ya at chonde ya at kuyat pada Santa Margarita Huitepec. Muchtachte patmadode khamya da khona push wanja thade ya diknigapshik namazak, sahat shakha kuyachten tsuyoy. Nivardo. Bueno, pues vamos a seguir con este partido, señoras y señores. Este partido que arranca de esta manera. Vemos el esférico es para el equipo de Santa Margarita Huitepec, allí Juquila entra y pierde el esférico. Juquila viene con todo, señoras y señores. Así es como arranca este partido. Se está calentando los motores en estos momentos. Número 5, Juquila. Allá el número 6 con una media vuelta y adentro la bola. Y así es como van a empezando con sus 2 puntos. Juquila. Viene Huitepec. Huitepec número 10 entra. Media distancia, tira. No hay nada, recupera estos jugadores. Juquila viene preparado. Estos jugadores saben cómo defender su territorio. Este número 5 entra hasta la cocina, no hay nada. Juquila tiene 2 fallas en estos momentos. Así es que vamos a ver de nuevo. Juquila tiene el esférico en estos momentos. Allá el número 6, una pase bonita, pero hay una marcación que indica el señor árbitro. Hay una marcación que indica comete una falta jugador de Huitepec. Hay 2 tiros libres. Hay 2 tiros libres que tiene este jugador número 6. Número 6 viene el primer lanzamiento, no hay nada. Vamos a ver el segundo. Número 6 y adentro. Así es que en estos momentos van avanzando Huitepec. Hay una falta que hace este jugador de Huitepec. Para esto el esférico es para el equipo de Juquila. Número 12 tranquilamente se va circulando el esférico. Allí ve a su compañero de nuevo, número 12, se anima a tirar de 3 y no hay nada, recupera. Juquila de nuevo, número 12, media distancia tampoco, no hay nada, se anima. Combinar a su compañero y pierde el esférico. El esférico es para el equipo de Juquila. Hay un tiempo fuera que pide Juquila, van a la conferencia, esto se está avanzando. Saben que Juquila
perdió muchas oportunidades, pero así es como se está calentando este partido, señoras y señores. Este partido en la categoría libre varonil, en estos momentos, Santa Catarina, Santa Margarita, Huitepec, están aquí con nosotros, enfrentando aquí a los jugadores de Juquila. Avanzamos con este partido, el esférico es para el equipo de Juquila. A ver, vamos a ver, Juquila tiene el poder en estos momentos, tiene el esférico, este jugador tira desde media, no hay nada. Este número 13, el esférico es para el equipo de Santa Margarita, Huitepec, tranquilamente va avanzando en estos momentos. Avanzamos con este partido. Ahí Huitepec ve con quién. Hay una falta que indica el señor árbitro. Es el esférico es para el equipo de Huitepec. El esférico es para el equipo de Huitepec. Avanzamos. El saque lateral que realiza este jugador número 10. Combina a su compañero número 5. Huitepec entra, quiere ir. No hay nada. Ahí tira y adentro. Así es como Santa Margarita, Huitepec va avanzando con sus 2 puntos. Juquila, número 5, allí circulando el esférico, número 5 a número 6, hay una falta que comete este jugador de Santa Margarita. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Juquila viene con todo, pero también Santa Margarita defiende su territorio. Así es que de nuevo hay una falta que indica el señor árbitro. Hay otra falta que comete este jugador Santa Margarita Huitepec. En estos momentos hay 2 tiros libres. Número 5 se perfila tranquilamente de Juquila. Tira y adentro. Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores. Se prepara tranquilamente y efectivo. Ahí en estos momentos Juquila lleva la ventaja. Santa Margarita Huitepec tiene que buscar. Número 9 quiere ir desde la media distancia. Pierde el esférico. Número 13, un rompimiento largo, pero no aprovechó. Ahí espera a sus compañeros. Número 5 entra hasta la cocina y adentro la bola. Juquila, la experiencia y todo lo demás tiene Juquila. 5-2 en estos momentos. 3 minutos por jugar. 9. El equipo de Huitepec. Ahí el número 9 busca a su compañero. Combina de 9 al número 9. A ver qué hace este jugador número 4. 4 quiere tirar de 3 y no hay nada. Recupera número 12 de Juquila. Número 12 tranquilamente va avanzando. Entra al territorio de Huitepec. Ahí el número 13 busca con quién. Allí el número 14. Hay un número 5 debajo del tablero y adentro la bola. Este jugador número 5 de Juquila no perdona. Este jugador de Juquila avanza con este partido, señoras y señores. Huitepec pierde. El esférico es para el equipo de Huitepec. Número 4 combina a su compañero. Allí el número 9 busca con quién allí. Número 5, 7 quiere tirar de 3, no hay nada. Avanzamos, allí el número 9 y hay una violación que comete este jugador de Huitepec. El esférico es para el equipo de Juquila. Aquí este jugador, hay un tiempo fuera que pide Juquila. Ahorita ambos equipos van a la conferencia, señoras y señores. El marcador 7-2. Juquila lleva la ventaja en estos momentos. Juquila lleva la ventaja. 2 minutos y contando por jugar. Señoras y señores, esto se está calentando poco a poquito. La gente se va aumentando la cancha, al contorno de la cancha. Así es que
esta tardecita. Este partido se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores. Avanzamos con este partido número 5 de Juquila. Busca con quién, el número 6. Este jugador entra y hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta, el esférico es para el equipo de Juquila. Hay 2 tiros, indica el señor árbitro. Viene el primer tiro del número 6 de Juquila. Se prepara tranquilamente, se perfila de esta manera y adentro la bola. Así es que viene el segundo lanzamiento. Vamos a ver, se prepara. Están dando las últimas indicaciones de estos árbitros. Número 6 se perfila y no hay nada. Así es que recupera Huitepec, avanza rápidamente. Vamos a ver qué hace número 7. No hay nada. Y así es como se están peleando en estos momentos. Este juego se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores. 8-2 el marcador en estos momentos. Segundos por jugar. Este número 9 tranquilamente busca con quién, allí al número 4 circulando el esférico. Hay un pierde, robo de balón, este número 12 de Juquila y falta. Tan solito iba, pero ahí estaba el jugador de Huitepec defendiendo su territorio y comete una falta. Número 12, tienen 2 tiros libres, viene el primero, no hay nada. Vamos a esperar el segundo. Lanzamiento. Número 12 se prepara, se perfila. Número 12 y adentro la bola. Así es que segundos para que termine este primer tiempo. Avanza Huitepec en estos momentos, tiene el esférico. Avanza número 9 desde 3 y adentro la bola. Y así es como responde Huitepec. 9-5. 9-5 en estos momentos, señoras y señores. Así es que como estamos presenciando este partido de básquetbol aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. Escuchamos, Rubén. Bien, entonces así seguimos en este partido, marcador 5-9. Es el marcador favoreciendo al equipo del actual campeón, el equipo de Juquila, San Juan Juquila Mijes, con el nombre popular de la marca que ha tenido este equipo, el equipo de Cáscara. Así se han registrado en eventos deportivos, de convocatorias, de festividades comunitarias, y así entonces con como aquí es aquí es la obligación de registrarse según el nombre de la comunidad de procedencia. Por eso ahora están con el nombre de San Juan Juquila Mijes. En realidad, pues de ahí ellos son originarios. Vámonos entonces, mientras tanto, Santa Margarita, Huitepec. Hay 2 comunidades con el nombre de Huitepec. Uno es Santa María Huitepec, que pertenece al municipio de Totontepec, Villa de Morelos, y ahora Santa Margarita Huitepec, que pertenece pues al municipio de San Miguel Quetzaltepec. De San Miguel, la villa de San Miguel Quetzaltepec, que es lo que también nos han estado corrigiendo en cuanto al nombre precisamente de las comunidades. 19 comunidades mijes de la región Mije, entre ellas la parte baja, pues es San Juan Huichicobi, que está presente, San Juan Mazatlán, que es uno de los comunidades que no ha podido incursionar. Recuerden que la región Mije está dividido en 2 zonas, la zona alta, la zona media y la zona baja. Entonces, poco a poco, pues se va incluyendo diversas comunidades, en este caso localidades, porque también está permitido las agencias de policía, las agencias municipales y posiblemente también los núcleos rurales tomar participación en este evento de la Copa Regional Mije. Bien, entonces ya hubo cambio de terreno de juego, es decir, de cancha. Ahora a nuestro lado derecho está haciendo pues el enceste el equipo de San Juan Juquila Mijes. Entonces, actual campeón de la edición 2021. Ahora están queriendo defender la copa, pero vamos a ver, poco a poco van
avanzando. Número 9, el número 6 del equipo de San Juan Juquila Mije, está fallando en este primer intento de tiro. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre de San Juan Juquila Mijes y adentro. 10-5 es el marcador, 5 arriba la selección del equipo de San Juan Juquila Mijes. Número 9 del equipo de Santa Margarita Huitepec, allá en la recepción este jugador de Santa Margarita Huitepec, y lo bloquearon porque iba peligroso este jugador para realizar el enceste. Recuerden que este deporte se gana con el enceste, la cantidad de encestes en el arillo, que este deporte fue no inventado sino desarrollado allá en los Estados Unidos, donde pues uno de los grandes eventos deportivos de la NBA precisamente se realizan allá en la Unión Americana. Por eso mismo el básquetbol profesional está en este país. Mientras tanto, pues ya plagado, en este caso practicado en todo rincón del mundo el básquetbol, y así lo estamos llevando a cabo pues aquí en este caso en esta región Mije. Bien, vámonos entonces, marcador, repetimos, es de 7-10, 7-10 es el marcador. En movimiento el esférico el equipo de San Juan Juquila Mijes, número 12, triple, nada. El esférico es rompimiento para Maya, iba para el número 4 del equipo de Santa Margarita Huitepec, pero simplemente no pudo tener control del esférico. Al abordaje la selección de Juquila, número 5, ahí el número 14 debajo del tablero. Este número 14 alto, alrededor de 1.90 más o menos, si no casi le está pegando a los 2 metros en la estatura de este jugador número 14. Y se coloca en la posición de los tiros libres, número 14 del equipo de San Juan Juquila Mijes. No pudo encestar, solamente al contorno del arillo. El esférico entonces, segundo intento de tiro. Y tiró tampoco el 14. Vaya que no tiene la efectividad del tiro. Robo esférico número 5. Este no perdona. El equipo número 5 de San Juan Juquila Mijes no perdona, de nombre Juan. Así es que el número 9 del equipo de Santa Margarita Huitepec haciendo también los suyos en el remate. Vaya, en el remate aéreo, antes que el esférico llegara a un jugador, remató el equipo de Santa Margarita Huitepec. Y se va el equipo de Juquila, pero le cometieron una falta. Marcador 9-12, favoreciendo al equipo del actual campeón San Juan Juquila Mijes. Número 11 se coloca en la posición de los tiros libres. San Juan Juquila Mijes tira adentro. 13-9 es el marcador. 4 puntos arriba la selección de San Juan Juquila Mijes. Número 11, segundo lanzamiento libre. Y adentro. 5 puntos arriba, 4 puntos arriba la selección. No, son 5 puntos arriba. 9-14 es el marcador. San Juan Juquila Mijes llevando la ventaja hasta en estos momentos, y le restan a este partido el tiempo de 4 minutos y avanzando. Bien, señoras y señores, entonces estamos en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo, llevándole a cabo estos pormenores del evento deportivo, la máxima justa deportiva en la Copa Regional Mije, en la 36ª edición, que así ha convocado esta comunidad, sobre todo a través del honorable Ayuntamiento de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Así es que pues vamos a seguirle en la narración de este evento deportivo. Muchas gracias siempre por estar sintonizándonos, por estar escuchándonos. Y el esférico es posesión de pelota para el equipo de Santa Margarita Huitepec. Santa Margarita Huitepec casi llegando a la parte en los límites entre la Sierra Sur, el Istmo, y ahí se encuentra Santa Margarita Huitepec. Como ellos decían hace rato, ellos vienen para que se conozca que hay una población, que hay una localidad que se llama Santa Margarita Huitepec. Mientras tanto, Juquila no hizo daño. Este número 5, el de la melenita.
este número 5, y me llega a la memoria un equipo que traía el equipo Fieras de San Lorenzo Albarradas, más o menos tiene el estilo de este jugador número 5. Mientras tanto el número 13, ahí el número 6 de San Juan Juquila Mijes, por altura, no hizo daño. ¿Quién lo tiene? Posición de pelota, marcación es bola entre dos, y dice la ley de la alternancia corresponde para la selección del equipo de San Juan Juquila Mijes. En posesión de pelota, el esférico es movido por parte del equipo de San Juan Juquila Mijes, el número 5 Juan, este movedor esférico, solito el número 11, tablerea y adentro, lo dejaron solo, número 11 lo dejaron solo, y esta ocasión aprovechó esa oportunidad sin que nadie lo molestara. Número 7 Santa Margarita Huitepec, el número 5 tira, nada, y el esférico, hay un tiempo fuera que solicitan el equipo de San Juan Juquila Mijes. Así es que el esférico queda momentáneamente sin ser jugado porque se solicitó tiempo fuera, y el marcador es de 9-16, aventajando el equipo de San Juan Juquila Mijes. Así es que, señoras y señores, estamos transmitiendo, estamos narrando, estamos describiendo, estamos contextualizando este evento deportivo aquí en la población, en la comunidad, en el municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo, y por supuesto este medio de comunicación, la radio Jemboj, la radio comunitaria Mije, presente desde muchos años. Iniciamos esta transmisión en esta cobertura, hemos iniciado también en la Copa Benito Juárez desde ya varios años, alrededor más o menos de 15 a 13 años que empezamos a transmitir estos eventos deportivos para contextualizar, para analizar y sobre todo para que usted también viva las emociones del básquetbol, así como lo estamos presenciando en estos precisos momentos. Número 13, San Juan Juquila Mijes, ahí en este jugador número 12, el 12 buscando aquí en el número 9, ya dejando que pase, que avancen los segundos porque tienen la ventaja de 7 puntos arriba. Mientras tanto, consiguiendo alguna falta, algún movimiento, y el esférico le van a dar, son tirables a este jugador número 5 de San Juan Juquila Mijes. Número 5 se coloca en la posición de los tiros libres en la número 5 de San Juan Juquila Mijes. Vamos a ver el primer lanzamiento que va a realizar este jugador, y adentro, no perdona, lo hemos conocido en varios torneos relámpagos de básquetbol. Jugador número 5 de San Juan Juquila Mijes, el número 5 nuevamente, segundo lanzamiento libre, y esta vez que lo tiene el equipo de Santa Margarita Huitepec. Número 9, el 9 se detiene, tira, pero no pudo hacer daño. El número 10, la media vuelta, debajo del tablero estaba este jugador número 10 para atrapar el esférico y ahí mismo tirar y encestar. 11-17 el marcador, 6 arriba el equipo de San Juan Juquila Mijes, dejándose que consume el tiempo, aceleran tantito y protegen el esférico. Ya esto terminó. Jugada estratégica que hicieron estos equipos, esta selección de San Juan Juquila Mijes. Así es que sigue avanzando Juquila, sigue avanzando, quiere defender la copa, quiere continuar con este campeonato, que también se vaya registrando en la historia misma de la Copa Regional Mije, que el equipo San Juan Juquila Mije tiene potencia. Y por supuesto Santa Margarita Huitepec, en su participación en esta Copa Regional Mije, también ha tenido pues buena participación, pero el básquetbol así es, se gana con la canasta, y en esta ocasión, bueno, pues se quedaron con 6 puntos abajo en contra de esta selección de San Juan Juquila Mijes. Entonces ahí está pues una foto que va a tomarse, pues en este caso el equipo de San Juan Juquila Mijes, poco a poco también presente San Juan Juquila Mijes, que no en su momento, hace como 6-7 años no lo estábamos mencionando pues en esta categoría, y sobre todo pues en este evento, en esta justa deportiva que es precisamente pues el básquetbol. Se está realizando pues esta toma de foto para el equipo de San Juan Juquila Mijes. Bien, pues también de la otra parte pues una foto que se va
a realizar por parte de Santa Margarita Huitepec. Parece ser que ya es el último, sea su última participación en este partido, porque pues en este caso pues perdieron, así es que parece pues ya se está despidiendo de esta Copa Regional Mije. Entonces, señoras y señores, hay otro equipo, siguen más equipos. Vámonos entonces ahora a la categoría de veteranos. Está presente el equipo de Puxcoch, parece que es el equipo de Puxcoch, Santo Domingo Tepuxtepec, y con el otro equipo de, vamos a ver según la casaca, la camiseta de Cerro Amole, Ayutla Mije está presente. Cerro Amole y también Tepuxtepec, bueno, pues entonces van a estar contendiendo pues en este momento en la categoría de veteranos varonil. Así es que así estamos narrando, llevándole los pormenores en esta tarde bonita, tarde nublada, que de lluvia también empezó a llover en esta población, en la Sierra Norte de Oaxaca, en la zona alta de la región Mije. Estamos a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una población pues sí, serranía, con mucha vegetación de pinos, encinos, y por supuesto la población aquí misma que está empezando a congregarse al contorno de esta cancha municipal. Las personas también poco a poco, decíamos hace rato, 3 monumentales castillos que se están empezando a armar, y seguramente más al rato, alrededor de 9-10 de la noche, pues será la quema de este vistoso castillo a partir de en estos momentos que estamos presenciando. El escenario musical del grupo musical que también va a engrandecer esta festividad ya en la parte de la noche, y que pues entonces invitarles cordialmente que la hermandad es a través del deporte, es a través de la música, y sobre todo nuestra participación, seguramente peregrinos, personas que también pues estuvieron o están en esta ocasión, o que vienen llegando, vienen viajando para estar presente pues en esta festividad en honor a Santa Rosa de Lima, en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo, donde se está llevando a cabo la Copa Regional Mije. Adelante, Nibardo. Gracias, Rubén, gracias. Este es el partido que van avanzando, señoras y señores. Este partido entre estos dos equipos, Linda Vista contra Alotepec. Se están calentando ya en estos momentos aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, aquí en la tierra, la tradición viviente, donde la lengua materna 90% hablantes todavía presenciamos. Así es que en estos momentos estamos en Tamazulapan del Espíritu Santo, Copa Mije 2022. Así es que estamos en estos momentos aquí en la cancha principal, la cancha 01. En estos momentos van a entrar, se están calentando en estos momentos Linda Vista y Alotepec, categoría veteranos varonil. Así es que señoras y señores, saludamos a la gente que nos están transmitiendo y en vivo y en directo, 107.9 en FM, y en vivo y en directo y a todo color. Así es que ya nada más estamos esperando las indicaciones para arrancar este partido. Linda Vista contra Alotepec. En estos momentos Alotepec tienen el uniforme de color negro. Linda Vista de la camiseta de color blanco y el short de color verde. Así es que en estos momentos, señoras y señores, ya está todo listo, todo preparado. Ya nada más estamos esperando las indicaciones de los árbitros y arrancar este partidazo entre estos dos equipos. Así es, hoy 28 de agosto, domingo 2022, y así es como van avanzando. Mañana son las finales. Así es que todavía estamos invitando a la gente, los que nos quieren acompañar
aquí al contorno de la cancha. Hay espacio todavía. Así es que avanzamos con este partido, señoras y señores. Linda Vista contra Alotepec Novabok. En estos momentos vienen los saludos. En estos momentos ya está todo listo, todo preparado. Vienen los saltos. Vamos a ver los últimos detalles que están realizando. Así es que ya está todo listo, todo preparado, señoras y señores. Este es el partido de básquetbol que estamos presenciando aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Así es que avanzamos y así arranca este partido. Alotepec número 6 tranquilamente. Alotepec Ayuk, Alotepec número 6 nuevamente. Allí circulando el balón número 44, entra hasta la cocina y tira y adentro. Así como empiezan ellos con este partido de básquetbol, este partido entre estos dos equipos, Linda Vista y Alotepec. En estos momentos, número 7, Linda Vista tiene 2 tiros libres. Viene el primer lanzamiento. No hay nada. Vamos a esperar. Viene el segundo lanzamiento. El número 7 se prepara. Y adentro. Es el primer puntaje que tiene Linda Vista. 2-1. Alotepec número 6. Combina ya el número 44 y adentro. No hay nada, dice. No cuenta la canasta, dice el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Linda Vista. El esférico es para el equipo de Linda Vista. Número 11 tranquilamente va avanzando Linda Vista. Este jugador controla. Así es como busca a su compañero. Allá el número 4 desde 3 tiros. Tira, no hay nada. Hay un rompimiento. Número 44 solito. Entra y adentro. Así es como tiene sus 2 puntos más para su equipo. 4-1 en estos momentos. Linda Vista busca con quién. Allá el número 11. 11 quiere entrar. Hay una. Defiende su territorio. Alotepec tira. Linda Vista desde 3. No hay nada. Hay una falta que indica el árbitro. Hay una falta. El esférico es para el equipo de Alotepec. Número 33. Combina ahí el número 6. Tranquilamente va avanzando. Ya está en el terreno de Linda Vista. Defienden estos jugadores. Linda Vista número 11 tranquilamente. Tira, no hay nada. Recupera número 3, 33. No hay tampoco. Busca con quién. Tiene que sacar el balón. Avanza número 6 tranquilamente. De nuevo, este es el que coordina. Movedor de esférico. Allí con una media vuelta. Este número 44. Y adentro la bola. 6-1 en estos momentos. Este jugador 44 de Alotepec va aumentando las canastas. Hay un pierde de esférico. El número 44 de nuevo Alotepec entra y adentro. 8-1 en estos momentos. 8-1. Linda Vista. Linda Vista va perdiendo. El número 11 tira desde media distancia. No hay nada. Recupera Alotepec. Allá el número 6 tranquilamente de Alote. Va avanzando tranquilamente. Combina allí a su compañero. Allá el número 4. Tira y adentro. 2 puntos más para su equipo. Alotepec viene con todo. Este jugador 44 chute. Así es que este jugador que va avanzando. Muchas canastas con este jugador. Así es que Linda Vista tiene que hacer algo. En estos momentos hay un tiempo fuera
En estos momentos están recibiendo las instrucciones, las indicaciones que tienen que aprovechar en estos momentos. Así es que 5 minutos y contando para que termine este partido. Mucho tiempo todavía, mucho tiempo. Estos jugadores, la selección de Alotepec viene con todo. Así es que Linda Vista tiene que hacer algo. 10-1 en estos momentos. Vamos a ver. Estamos presenciando la categoría veteranos varonil número 8 en estos momentos. De nuevo ya el número 10. 10 quiere ir, combina a su compañero número 11 de media distancia, no hay nada. Recupera Alotepec, ahí el número 6. 6 quiere ir, busca con quién. Vamos a ver qué hace este jugador. Entra hasta la cocina, ya hay una falta que comete. Hay una falta que indica el señor árbitro. A ver, hay una falta que comete el jugador de Linda Vista. Son 2 tiros libres de castigos. Vamos a ver el primero. Ahí viene el primero, no hay nada. Viene el segundo. Viene el segundo lanzamiento. A ver qué dice este jugador. Tiene que aprovechar. Viene el segundo y adentro. Así es como van avanzando Linda Vista en estos momentos. El esférico es para el equipo de Linda Vista, número 8 desde media. Ahí no hay nada. Recupera número 11 Linda Vista, pierde el esférico. El esférico en estos momentos nuevamente Linda Vista tiene el poder. Número 7 entra a la cocina y hay una falta que marca el señor árbitro. Foul número 6 de Alotepec. Hay 2 tiros libres. 2 tiros libres. Vamos a ver el primer tiro. Este jugador no tiene que perder. Se prepara este jugador y no hay nada. Viene el segundo. 11-1 en estos momentos. Ganando. Va ganando Alotepec. Viene otro tiro. Y adentro la bola. Se repite. Se va a repetir, dice el señor árbitro. No cuenta la canasta. Vamos a ver, se tiene que repetir. Indica, sí. Sí cuenta la canasta. Sí cuenta la canasta. Sale, avanza. El esférico es para el equipo de Alotepec. Avanzamos, número 6, tranquilamente, número 6, Ayuk, allí nuevamente, número 6, busca con quién, allí circulando el esférico, busca tranquilamente de nuevo, este jugador, movedor de esférico, número 6, quiere entrar, hay una falta que le cometen a este jugador. A ver, vamos a ver qué indicaciones dan estos árbitros. Saque lateral, el esférico es para el equipo de Alotepec. Allí tranquilamente número 6 busca con quién, ayuda a su compañero. 44 debajo de la tabla y una media vuelta y canasta. Avanza Linda Vista, número 7, 13-2 en estos momentos. Número 10 y adentro desde la media distancia. 2 puntos más para su equipo, 13-14. Pero 13-4 en estos momentos. Número 6 nuevamente, número 6 busca. Ahí el número 33 de media distancia, no hay nada. Alotepec. Vamos a ver para quién es el esférico. Es para Linda Vista. Linda Vista en estos momentos. Están perdiendo. Número 7. Ve a su compañero al número 10. Tira, allí combina su compañero, hay una marcación que indica el señor árbitro, número foul. 44 me parece. Allí comete una falta este jugador número 44 de Alotepec. Linda Vista, número 8, busca con quién. Allí a su compañero número 7, quiere tirar de 3 y no hay nada. Recupera número 44 solito y hay un rompimiento y el esférico sale de la cancha. Interviene este jugador Linda Vista. El esférico es para el equipo de Alotepec. Avanzamos allá al número 6.
dando las indicaciones. Allí avanza con media. Este es el partido. Hay 2 puntos más para su equipo. Alotepec va avanzando. Alotepec va avanzando. Linda Vista tiene que hacer algo. Linda Vista, número 4, quiere ir. Allí combina y pierde el esférico. Nuevamente recupera Linda Vista. Vamos a ver qué hace tu jugador número 11. Quiere tirar. Tira desde media distancia y no hay nada. Número 11, Alotepec. Tranquilamente saben que van ganando. Segundos para que termine este primer tiempo. Allí combina una bonita jugada y adentro la bola. Este jugador peligroso, 44, anda allí contaminando. Así es que este jugador de Alotepec van avanzando 17-4 en estos momentos. Segundos para que termine este partido y desde 3, Linda Vista recupera número 8 y adentro la bola. Y termina este partido, el primer tiempo, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando. 17-6, Alotepec. Bueno, pues así esto va avanzando. Alotepec en la categoría veteranos tiene la ventaja 17-6, casi 9 puntos arriba el equipo, la selección de Alotepec, Santa María Alotepec. Fiesta principal 3 de mayo en honor al señor de Alotepec. Así es que hoy se presenta y por supuesto ahí al otro equipo, Linda Vista, parece ser que también su festividad depende también de los viernes de Cuaresma. Pues entonces así se presentan estas escuadras. 10 minutos a la pizarra y se va restando los segundos que van avanzando. Así es, 10 minutos en estos parciales que se le da a este partido. Primer tiempo, segundo tiempo. Y que bueno, pues poco a poco va avanzando del uniforme del uniforme negro con letras doradas, muy vistosa el equipo que presenta la escuadra, el uniforme, el equipo de Santa María Alotepec, y en la parte de atrás, en la casaca, dice Ayuk. Recuerden, eso Copa Regional Mije o Copa Regional Ayuk. Ayuk, territorio Mije, la reivindicación misma de la comunidad y sobre todo de las comunidades mijes. En esta reivindicación, en efecto, nos conocen quizás en una parte fuera de Oaxaca como los mijes, pero repetimos, en esta reivindicación de nuestra identidad y de nuestra cultura, pues nos llamamos los Ayuk, los Ayukoy, que corresponde pues como personas habitantes del lenguaje de las montañas, por eso de lenguaje florido. Bueno, pudiéramos empezar a realizar este tipo de traducciones o de interpretaciones de lo que significa el Ayuk. Y en este caso, bueno, pues así daremos un poco más de contexto sin llevar a cabo tanto la narración, porque pues hay una gran ventaja de 8 a 19 puntos que tiene el equipo de Alotepec Mije en contra del equipo de Linda Vista. Linda Vista está ubicada con dirección, si usted se va, pues se puede entrar por Ayutla, la desviación a Santa María Alotepec. Bueno, pues el primer poblado que puede encontrar será Tierra Blanca, y de ahí seguirá Linda Vista, de ahí seguirá Cacalotepec con dirección pues a Santa María Alotepec, y así pues las diferentes carreteras que conducen y que son distribuidas de acuerdo pues a la región Mije. Decíamos ya para irse al Mije Bajo, municipios quienes corresponden, bueno, Santiago Zacatepec, está Alotepec, son los municipios que corresponden al Mije Bajo. Está en este caso Chuxnavan, es una agencia, Quetzaltepec, Izcuintepec. Y ya nos vamos más abajo, pues en este caso está falta, por ejemplo,
Puxmetacán que no participa en este evento. Oxolotepec, que también, bueno, pues hay en la parte baja, hay muchas localidades, tal es el caso caso del municipio de San Juan Cotzocón, que tiene varias agencias municipales también muy grandes y que, bueno, pues no toman mucha participación. Bueno, seguramente más adelante, según también poco a poco se vayan integrando pues en este campeonato regional, en esta Copa Regional Ayuc, Copa Regional Mije, así la invitación que hacemos a través de los medios y que, bueno, pues para hermanar, es decir, para hermanar esta convivencia. Y por ahí pues circulaban algunas notas, entre ellos, esperemos que este evento deportivo también genere la paz entre comunidades, la paz entre municipios, la paz entre agencias y que, bueno, pues a través del deporte pudiéramos fortalecer esta armonía entre las comunidades mijes. Tanto puede ser entre municipios, tanto puede ser también como entre agencias municipales. Esperemos que el deporte, a través que pues sobre todo esta actividad deportiva, esta justa deportiva, si bien en el terreno de juego hay una guerra, hay un asunto de contrincantes, pero pues finalmente en la vida diaria, en la vida cotidiana, pues puede hacerse a través de muchas amistades. Es lo que genera el deporte, la gran amistad que podemos estar viviendo, podemos estar presentes. Tan es así que a través, decimos en medio de comunicación, pues hacemos esta invitación y que, bueno, pues en esta justa deportiva está jugándose. Este es un deporte, es una alegría, es una emoción, es una también algo de competencia, pero repetimos, tiene que ser pues en ese marco mismo del respeto, en este marco de pues sobre todo de la tolerancia, pero repetimos, a través de la generación de la paz en diferentes comunidades mijes que pudieran estar pues en una situación crítica. Bien, entonces pues así esta invitación que hacemos, esta invitación que estamos mencionando. El marcador ya 23-6 es el marcador. Alotepec tiene un buen equipo. Alotepec que está mostrando su poderío en esta categoría de veteranos, en esta categoría que están hoy representando, que están hoy realizando a cabo y que, bueno, pues entonces es el marcador 9-23, pues ya una amplia ventaja que tiene pues el equipo de Alotepec. Mientras tanto, el equipo de Lindavista todavía sacando el tiro, ya no puede encestar, y el movimiento del esférico, el equipo de Alotepec va rápidamente al terreno que defiende el equipo de Lindavista, y el número 4 que tampoco hace mucho daño. Solamente le faltan 3 minutos y medio a este partido, a esta categoría, partido en la categoría categoría veteranos varonil. El esférico todavía en posición de pelota por parte del equipo de Alotepec y Lindavista haciendo todavía la jugada. Al ratito tendremos un partido en la categoría libre que es, parece ser que Zacatepec y Tepantlali, más o menos por ahí daremos los datos. Son equipos que tienen una amplia trayectoria en el básquetbol, que generan las emociones, dan espectáculo, dan sobre todo pues este asunto de las grandes emociones del básquetbol. Pues poco a poco se está terminando este evento deportivo, lo que decíamos hace ratito, de que siguen las eliminatorias en diferentes canchas deportivas, en la categoría infantil, en la categoría de cadetes, en la categoría de pasarela. Como dábamos a conocer, ya hay algunos nombres de equipos que ya están en la gran final, y el día de mañana entonces estará ya precisamente pues ya en las grandes finales. Lo que vemos, el público a veces pues sobre todo participa cuando hay partidos buenos, cuando hay partidos también que generan emoción. Lo que en su momento también decíamos,
poco a poco estamos haciendo la formación de públicos, la formación de espectadores, en cuanto pues que también el público juega. Una gran distinción entre esta Copa Regional Mije y la Copa de Guelatao es precisamente el involucramiento de los aficionados. Y creo que, por ejemplo, aquí en lo estamos viviendo en estos momentos, la intervención del público en algunas ocasiones, pero en la categoría infantil, tanto varonil como femenil, vaya que también allí el público está siendo, más bien apoya muchísimo a los niños. Seguramente tiene que ver porque son los papás, porque son las mamás, porque son las tías, los tíos o los familiares, pero esa intervención, esa participación, en este caso del público, cuando también genera mucha la emoción. Entonces ya empezamos, estaba viendo de que pues el público ya trae la matraca, trae algunos cornetas para hacer ruido, para distraer al equipo contrario, para apoyar al equipo, para hacer la bulla, para los aplausos, en fin, poco a poco también el involucramiento de la población, y creo que cosas que habría que mejorar en ese tipo, sobre todo pues en el asunto mismo de cómo también la afición, como el público, como la porra, pues debe de estar involucrándose. Casi esto ya está terminando, 12-25 es el marcador, favoreciendo al equipo de Santa María Alotepec, que sigue avanzando en el punto, es decir, 27-12, una amplia ventaja que tiene el equipo de Alotepec. Alotepec puede ser uno de los grandes favoritos para llevarse la copa en la categoría de veteranos. Hoy está haciendo sufrir al equipo de Lindavista. Ya casi está terminando, solamente unos cuantos segundos que termine este partido, pero mientras tanto estos señores que también pues seguramente jugaron muy bien el básquetbol en la edad juvenil, y que bueno, pues ahora están demostrando pues esta capacidad, esta técnica en esta categoría de veteranos. Solamente 10 segundos a la pizarra electrónica, al cronómetro, y esto pues casi se está terminando. Todavía haciendo el intento de tiro el equipo de Lindavista, el número 10, y finalmente se acabó. 12-27 es el marcador. Por lo visto aquí no se aplica el knockout técnico, seguramente es un evento oficial que por eso mismo no se aplica. Entonces pues según la indicación del cuerpo de arbitraje, pues finalmente solamente se aplica el reglamento aquí de 5 faules acumulados. Ya significa pues en este caso los acumulativos, para que el tiro sea en contra precisamente del equipo que esté cometiendo alguna falta. Entonces terminó este partido. Una vez más se toman las fotografías del recuerdo. En este caso Santa María Alotepec está tomándose la foto en este terreno, en el centro del terreno de juego, para así entonces dar constancia la participación en esta Copa Regional Mije en su edición 36ª edición, pues en esta ocasión, en el año 2022, que se está llevando a cabo pues en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo. Pues a todas las personas quienes están sintonizándonos en estos momentos aquí en la población de Tamazulapan, ha caído la lluvia, está lloviendo, pero bueno, eso no es impedimento para que el partido se suspenda, sino al contrario, ya con estas posibilidades de la infraestructura, pues una lona que cubre completamente con toda y grada pues este escenario deportivo en este centro de la población de Tamazulapan del Espíritu Santo. Bien, pues hemos terminado, hemos estado aquí. Nosotros terminaremos nuestra transmisión a las 7 de la noche, pues para así estar y descansar un poco, porque el día de mañana pues tendremos que estar en las grandes finales y así constatar este evento deportivo que se habrá llevado a cabo. Entonces es nuestros comentarios, y vamos entonces con el compañero Nibardo. Y para el conocimiento del público, anunciamos nuevamente los siguientes partidos. Ahora, Cerro de la Mole y Maguey, categoría libre. Después de este partido, Totontepec y Tepachtlali, también de la categoría libre varonil. Posteriormente, Costoche, Tamazulapa, libre varonil. Tlahuitoltepec, Zacatepec, libre varonil.
Tepatlali, Durazmal, veteranos. Y Tamazulapa, Ayutla, veteranos. Oigan nada más, estos partidos van a estar impresionantes. Bueno, pues bueno. Así es que, señoras y señores, avanzamos con los partidos de hoy, 28 de agosto 2022. Así es que sigue en la categoría veteranos varonil. Cerro Costoche se está calentando enfrenta al equipo de Maguey. En estos momentos se están calentando. En estos momentos aquí es donde estamos presenciando y avanzamos con los partidos de básquetbol. Así es que, señoras y señores, Copa Mije 2022 aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. Aquí estamos en vivo y en directo y a todo color, aquí en la tierra de los jamás vencidos. Así es que en estos momentos se están calentando poco a poquito estos jugadores. Estamos en la categoría veterano varonil. Así es que todavía hay muchos equipos que faltan, tienen que avanzar porque mañana son las finales que se van a presenciar. Mañana es el mero día para sacar el campeón y también avanzar y cerrar con broche de oro este partido Copa Mije 2022. Así es que, señoras y señores, este es el partido que va avanzando. Así es que en estos momentos Cerro Costoche contra el equipo de Maguey. Así es que avanzando con esta narración para todos ustedes, señoras y señores, que nos están sintonizando a través de la radio Jambó 107.9 en FM. Y aquí estamos en la cancha principal, la cancha 01 municipal aquí en Tamazulapa. Así es que, señoras y señores, estos son los partidos que van a contender en estos momentos. Cerro Costoche contra Maguey. Ya se están preparando, ya va a iniciar este partido. Este partido tenemos que poner el ambiente a narrar este partido aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Así es como convivimos entre los mijes. Entre los mijes se convive. Así es que en estos momentos la convivencia deportiva que estamos presenciando en estos momentos, señoras y señores. Así es que avanzamos con este partido. Ya está la quintilla de ambos equipos. Ya están viendo los últimos detalles para avanzar y continuar este partido de básquetbol. Así es que en estos momentos ya nada más estamos esperando a los árbitros para que este partido, este juego inicie. Ya están los saludos. Avanzamos, ya están a punto de iniciar este partido, señoras y señores. Avanzamos. Así que se agradece infinitamente el trabajo que están realizando, porque tiene que comer desde que inicia hasta que acaba. De igual manera, avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el partido de básquetbol varonil en la categoría veterano. Así es que arrancamos y avanzamos con este partido. Así es que como inicia en estos momentos, el esférico sale de la cancha. En estos momentos, número 12 de Cerro Costoche tiene el esférico. Viene tranquilamente, busca y el número 7 a su compañero, el número 10
Nuevamente ahí al número 12, 12, ¿con quién? Ahí el número 7, 7. Al número 14 entra hasta la cocina y adentro 2 puntos para su equipo. Así es como están empezando con estos 2 puntos Cerro Costoche. Maguey va avanzando, número 14. Busca con quién, allá con número 5 de media distancia, no hay nada. Recupera nuevamente número 14. Vamos a ver qué hace este jugador. Número 5 entra, no hay nada. Hay una marcación, hay una falta que comete el jugador de Cerro Costoche. Hay 2 tiros libres posibles, vamos a ver. Número 5 ya está en la línea de tiro. Este jugador se prepara, se perfila y no hay nada. Así es que viene el segundo lanzamiento. Número 5 de Maguey. Ahí se prepara y tampoco no hay nada. Y el esférico sale de la cancha. Y este esférico es para el equipo de Maguey. Es para el equipo de Maguey en estos momentos. Al número 9 entra, ahí no hay nada, pierde, recupera número 4 de Maguey y tira y adentro la bola. 2-2 en estos momentos, 2-2, ahí van avanzando, se van calentando poco a poquito. Ahí van avanzando, señoras y señores. Así es que en estos momentos se están congregando el público aquí en el contorno de la cancha. Aquí en la cancha municipal de Tamazulapa. Avanzamos allí con Cerro Costoche, número 12. En circulación del esférico, al número 12. Se anima a tirar de media distancia y adentro. Adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. En estos momentos Maguey, número 9, busca con quién. Ya están en su territorio de Cerro Costoche con una media distancia. Y adentro la bola. Avanza Cerro Costoche 4-4 en estos momentos, nada para nadie. Número 14 busca con quién, allá al número 11 al número 12. Vamos a ver qué hace este jugador. Una combinación, una jugada muy buena. Número 14 y de media no hay nada. Pero antes hay una marcación que indica al señor árbitro. Vamos a ver, el esférico le pertenece para el equipo de Cerro Costoche, número 12. 12 busca con quién, quiere tirar, busca ya su compañero y el esférico sale de la cancha. El esférico le pertenece al equipo de Cerro Costoche. Hay una pelea de balón, hay un 2 que marca el señor árbitro. El árbitro, la ley de la alternancia le corresponde para el equipo de Maguey. 9 tranquilamente Maguey busca con quién, 4-4 en estos momentos el marcador. Avanzamos, Cerro Costoche, hay una, pierde el esférico, allí Cerro Costoche de nuevo. Vamos a ver qué hace este jugador. Ahí están intentando, buscando canastas. Número 14 tira, no hay nada. De 9 recupera Maguey. Número 4 busca a su compañero número 9. Se van avanzando. Número 5 entra hasta al fondo y no hay nada. Recupera número 5 tranquilamente de media distancia y no hay nada en estos momentos. El esférico no quiere. Nuevamente ahí recupera Cerro Costoche. Número 7 va avanzando. Número 7 va avanzando de Cerro Costoche en estos momentos. Ahí la circulación del esférico. Así es que recupera Maguey, número 5. Viene tranquilamente, observa a su compañero al número 6 de media distancia, tira, no hay nada, recupera nuevamente este jugador y hay una falta. Dice la señora oficial que hay una falta que comete el jugador de Cerro Costoche. Para esto, a ver qué indicaciones están dando. Hay un tiempo fuera. Van a la conferencia estos dos equipos para checar detalles y así avanzar y continuar. 4-4 el marcador en estos momentos. 5 minutos por jugar. Así es que, señoras y señores, público presente, a todos los que nos están escuchando en estos momentos por medio, estamos aquí en Tamazulapa y sigue los partidos.
4 minutos por jugar. Vienen los 2 tiros libres para este jugador número 6 de Maguey. Empieza este juego. Viene el primer lanzamiento. Número 6 se prepara, se perfila y no hay nada. No hay nada, nada para nadie. El marcador en estos momentos. Viene el segundo lanzamiento. Se prepara, se perfila y adentro. Así es como va avanzando por un punto, 5-4. La diferencia de un punto. Allí nuevamente al número 14. Hay una mala combinación y el esférico sale de la cancha. El esférico es para el equipo de Maguey, número 4. Busca con quién, ahí a su compañero de número 5. Allí el número 6 quiere tirar, quiere ir. Vamos a ver qué hace. Entra y no hay nada. Recupera nuevamente Maguey. Hay un 2. El esférico le pertenece para el equipo de Cerro Costoche. Cerro Costoche, 3 minutos y contando. Avanza. Los tiempos van avanzando. Esto es el partido de básquetbol que estamos presenciando aquí en la Sierra Mije de los Ayucoy. Avanzamos allí de nuevo, número 4, Maguey. Entra, quiere tirar, recupera número 5 al número 7. Busca con quién. Así es como se están peleando. Este partido se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores. Este es el partido, categoría veteranos. Varonil, número 12, nuevamente número 12 al número 14, busca con quién se anima a tirar de 3, no hay nada, recupera Maguey, número 6 allí nuevamente el número 14, Maguey, número 5 tranquilamente se quiere ir, allí el número 4 con un lanzamiento y hay un tapón, hay una... Así es que avanza Maguey, número 9 allí tranquilamente de media distancia, no hay nada, recupera número 6, un remate tampoco, pierde número 14, Maguey número 5 a 14, tranquilamente de media distancia y adentro. 7-4 en estos momentos, señoras y señores. 7-4, Cerro Costoche va avanzando, número 7, vamos a ver qué hace este jugador. Así es que número 12 desde 3 y no hay nada, recupera Maguey. Hay una falta que indica el señor árbitro. Para esto el esférico es para el equipo de Maguey. Avanza número 14 de Maguey. Así es que 1 minuto y contando para que termine el primer tiempo. Maguey número 4 se va, pierde el esférico. Número 14 muy largo para este jugador y el esférico sale fuera de la cancha. En estos momentos Maguey va avanzando. Maguey número 7 tiene el poder en estos momentos. Número 8, número 4 intenta, quiere tirar. Número 6 busca con quién desde media distancia. No hay nada. No hay nada en estos momentos. Va avanzando poco a poquito este partido de básquetbol hoy aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. Número 9 busca ahí estos jugadores Cerro Costoche saben bloquear, saben defender su territorio. Así es que en estos momentos hay una falta que indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Maguey. Número 4 desde media distancia, no hay nada. Número 5 allí tranquilamente con una finta tampoco. Así es como se pelea, se juega el básquetbol en la categoría veteranos varonil. 7-4 en estos momentos, señoras y señores. Segundos para que termine este primer tiempo. Avanza Cerro Costoche, número 15 al número 7 al número 12 desde 3 y no hay nada. Le quedó corto, el esférico no llegó. Número 9, Maguey entra del otro lado, no, tampoco. Recupera número 4, Maguey quiere más canasta. Número 5, desde 3, 9, allí nuevamente el número 14, quiere tirar de media distancia y adentro. Dice el árbitro que no cuenta porque terminó el tiempo. Así como estamos
viviendo 7-4 el marcador parcial en estos momentos. Es el primer tiempo que estamos presenciando entre estos dos equipos, Maguey contra Cerro Costoche. Así es que, señoras y señores, saludando a toda la gente bonita que nos está escuchando a través de la radio Jambó 107.9 en FM, y aquí estamos en vivo y en directo y a todo color. En estos momentos nos pueden ver allí en las plataformas de YouTube, ayuc.tv, o en Facebook ayuc.com, para que ustedes lo pueden presenciar en vivo y en directo. Señoras y señores, viene el segundo tiempo de este partido. En estos momentos de nuevo inicia Maguey, así como avanza con sus 2 puntos. Van avanzando estos jugadores, saben que este es el último, el que pierde se van a sus casitas. Así es que número 7, Cerro Costoche, vamos a ver qué hace. Número 14 busca con quién, allá el número 10, Maguey quiere ir, vamos a ver qué hace este jugador, y hay pierde el esférico, un robo de esférico, allí de nuevo número 14, Cerro Costoche, entra una bonita jugada y no hay nada, recupera el número 12 de media distancia y tampoco. Así es que en estos momentos se están poniendo el rojo vivo, se está viendo todo, la capacidad de estos jugadores que vienen con todo. Así es que vamos a escuchar aquí a nuestro amigo Rubén Martínez. Escuchamos, Rubén. No estaban conectando las canastas. Hoy, en esta tarde, ya sí les está cayendo. Estas situaciones están muy certeros en esta tarde ya. Bien, vamos a continuar en este evento. Ahora están en la cancha estas dos grandes escuadras, Cerro Amole y Rancho Maguey. Y vamos entonces a continuar con este partido, con esta intensa lluvia que está cayendo pues en esta gran parte de la región Mije, en la zona alta, que están prevaleciendo la lluvia que está cayendo torrencial. Y bueno, pues entonces Rancho Maguey avanzando con el punto necesario para seguir avanzando en esta Copa Regional. Mije, Cerro Amole, Ayutla, esta agencia que pertenece al municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, y por supuesto también Rancho Maguey, que pertenece, es una localidad que pertenece al municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo. Número 14, Cerro Amole, el esférico, vaya, una canasta chusca, era una asistencia, un elemento de Magueyal obstruyó ese tiro, hizo el manotazo y canasta. Pareciera ser que es autocanasta, pero es punto a favor del equipo de Cerro Amole. Número 6 lanzando ese tiro, el equipo de los verdes. El esférico es entonces para la selección de el número 6. No, es saque, línea de fondo, en movimiento esférico el equipo de Maguey, saca el tiro, nada, solamente al contorno del anillo. Número 14 de los verdes, Maguey, uniforme clásico de Rancho Maguey, verde, porque Maguey es verde, así es que representativo tanto la vegetación que presenta este uniforme de Rancho Maguey. Y el esférico entonces va a ser posesión de pelota, sí, lo va a poseer el equipo de Maguey. Estamos en la categoría de veteranos varonil. Después de este partido viene otro partidazo, Totontepec y Tepantlali, que le ganara al equipo de Zacatepec, y Totontepec le ganó al equipo de Tlahuitoltepec. Poco a poco van avanzando, van conociéndose. Ahora veremos quién será, en este caso, quién será
los representantes de cada grupo, parece ser, y ahí se hacen los juegos cruzados. El primero del A se va a enfrentar al segundo del B y el segundo del A se va a enfrentar al primero del B. Así son los juegos cruzados, según distribuido precisamente por grupo, y que bueno, entonces así los equipos hoy participantes en esta Copa Regional Mije. Repetimos, estamos en la categoría veteranos varonil. Ahorita en estos momentos está en la contienda el equipo de Cerro Amole y el equipo de Rancho Maguey. Rancho Maguey, el esférico, va a ser posesión de pelota para el equipo de Cerro Amole. Cerro Amole, que presenta este uniforme negro con franjas de color verde y letras y números de color blanco, para hacer así la presentación del equipo de Cerro Amole. Número 9, bola, el esférico, que es robo de esférico para el equipo de Maguey. Número 5, 5 al 6, el 6, quiere irse el 6, pero no lo dejan tirar libremente este jugador del número 6 del equipo de Maguey. Y en movimiento de esférico, va a ser por conducto de este jugador del número 11 de Cerro Amole, de Ayutla, esta localidad de Cerro Amole, de donde son originarios estos señorones, porque estamos en la categoría veteranos. Número 4, robo de esférico. Maguey se engolosinó con ese esférico este jugador número 4 de Rancho Maguey. Maguey tiene el esférico, no, lo tiene Cerro Amole. Tira, nada, ¿quién lo tiene? El número 11, la media vuelta, tampoco, no pudo encestar. Y se coloca en la posición de los tiros libres este jugador de Cerro Amole, número 11. Tira, nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre que va a realizar este jugador de Cerro Amole, número 11. Tira y nada. ¿Quién lo tiene? Y lo tiene el equipo de Maguey. Número 14, ¿a quién? 14 a receptor número 10, llegando a media cancha, número 10, se queda parado, le quitan el esférico, lo protege, combinación al 14, Maguey, y finalmente robo de esférico por parte de Cerro Amole, se va al número 7 Cerro Amole, combinación al 12, el 12, nuevamente el 7 debajo del tablero, y encestó este jugador número 7. 8-9 es el marcador, y tiempo por jugar es de 2 minutos con 40 segundos, pero se solicitó tiempo fuera, tiempo solicitado, así es que ambas escuadras se dirigen allá a platicar sobre las estrategias de juego a implementar en este partido. Poco a poco, entonces, ya decíamos, a las 7 de la noche nosotros cortaremos transmisión. Ya casi llegando a la recta final, 7 de la noche, horario de verano. Vámonos entonces a continuar con más de las emociones. Y el esférico todavía va a ser posesión de pelota para el equipo de los verdes. Número 5, el 5, se va el 5. Rancho Maguey tiró, pero solamente se cometieron una falta, por lo cual el número 5 se coloca en la posición de los tiros libres del equipo de los verdes de Rancho Maguey. Número 5 se coloca en la posición de los tiros libres y nada, número 5 sacando ese tiro, pero no pudo encestar. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre y adentro. 10-8 es el marcador, 10-8 el marcador. Vámonos. Y el número 7, el equipo de Cerro Amole. Número 12, Cerro Amole, triple, adentro, y voltean la tortilla.
la voltereta. 11 para Cerro Mole y Maguey. Y todavía la respuesta de Rancho Maguey. 12-11 ahora es el marcador. 12-11. Uno arriba Rancho Maguey, número 14. 14 Cerro Mole. Cerro Mole número 7. 7 al 12. El 12 triple. Nada. Número 5 de Maguey. Número 4 acompaña. Número 4 tira. Y nada lo tiene. Cerro Mole número 11 al 7. El 7 al 14. 14 atacando 3, defendiendo 4. Número 7 Cerro Mole. Adentro. Otra vez le voltea la tortilla. 12-13 es el marcador. Un punto arriba el equipo de Cerro Mole. Iban perdiendo y ahora están alcanzando y rebasando a la selección de Maguey. Número 5 le dan 2 posibles de Rancho Maguey. El primero la falló. Segundo lanzamiento libre que va a realizar este jugador número 5 del equipo de Maguey. Adentro. Y se empareja el marcador. Hay un empate y le faltan 32 segundos a este partido. 32 segundos. Vamos a ver por qué. Porque hace rato narramos el partido que se fue al segundo tiempo extra. Vamos a ver si termina solamente una jugada estratégica, y bien lo saben estos jugadores, solamente una oportunidad, una posibilidad de tiro, encontrar una falta y tirar. Y bueno, vamos a ver, sigue avanzando a Cerro Mole, se va, el número 11 tira, adentro, Cerro Mole, 15-13 es el marcador. 15-13 el marcador. Número 9 Rancho Maguey tiene el esférico. Ahí se pelean entre dos. 7 segundos a la pizarra electrónica. 7 segundos. Le dieron la vuelta a Cerro Mole. En estos momentos 2 puntos arriba. Cerro Mole tratando de que se consume el tiempo. Y así lo hizo. Iba ganando Rancho Maguey. Le dieron la vuelta. Y finalmente el equipo de Cerro Mole se lleva la ventaja. Termina ganando este partido con 2 puntos arriba. Así es que viene un partido emocionante. Este partido que va a sacar chispa el equipo, la selección de Totontepec, el equipo de Tepantlali, Santa María Tepantlali, para nosotros en nuestro idioma Kumuk ahora y se enfrenta contra Totontepec Añigop, así se menciona pues las comunidades. También es interesante conocer cómo son el nombre de las comunidades en Ayuk, es decir, entonces Kumuk contra Añigop para algunos. Así es que pues señoras y señores, pues ya de Shaha Chuyoy, ya la Cuyochten, Ramya de Ñaguep Shanidum, Kuyatande, pues ya la Kuyatpedum, ya la Kumuk put Kuyatpedum, Murda Angyubak put Kuyatpedum, y Sham ya la Ungurakte, ya la Hanalen, pues ya Zirte, ya Parte, ya categoría libre. Shayat ne Angyubak put Murda Kumuk put Shanyagep Shan, Shanyazonani, Shayada, Ta Kuhyand, Ta Tzaniyand, pues Maya de Shamyadi Eng, Midiat Zaguyat, Amranik Tih Pelota, Majidik Tucker, pues Maya de Sham Naden, pues ya da Amranik Tih Ari. Bueno, toda Auge, look Malaviachten, ya da Ayuk, Jat Hade Nuguandet. Sham ya de Maya ha Shatinyamuk, ya da Nuh, ya da Tuch, Shanaden, pues Yasmin, Yatzat, pues Adens, Mahatzam Spatmadode, Mahans Naden, ya da Hörner Puch, Spatmadode, pues Am Naden, Kopfspok, Schmikmode, Haha, Miachsmikmode, Abik Puch, Abik Koch, de Kaunaga, Puch, Kaunaga, Kochpiat, Nen, Patmadode, ya da Hörner Puch, ya da Radio Humbo, Mabat Yatzam, Meza Kopfspok, Schmikmode, Mugdachte, Shajad, pues Yat, Wadiat, Kuyat, Net, Kaha,
agusku yigishib yaad pukuyat angyubak mada kumuk put yaadi angyubak dediktigöz yaada shab gushpadaha iji kumuk put dediktigöz amir yaada migishput tummuk tumhöns tumguyatub yaada kuyatpud pujad wanyadu gishinde wanyadu nahauna wanyadu gnamajak sahatsha tu yan pujada kuyat muktakte yaad hawan lin hawan naktuna nakpaka naknagapshan majagan pusnadena etanoshi chu nikyoz nyushne pus habom nats yaad pues iktanuetset ku yaad nats kirst yabadet yaadi copa regional mije mohabom iknahawt ponunats tondop miduk mibats pues hade kaunau geshapnede shap yaad tdag iknagapshuganede ponats shap nukhnede yaad yabom taweshnede yaad nats kugers yaad mikte final muhtakt hade yaad awayuk me mikmoy ham spatmodod ma yaad monam ducht pues ya ha puch shakach ya tukne met kapten gukte besamnade yaad kapspok shikmod ponats ya Potub, más de la Kudumte, ya la ayuntamiento, bueno, pues ama nadente tanapat, ya de Mayaz, Maya Push, Maya Kochtihat, Maya Kuyot Petihat, Shaba Mutskunak, Nadin, Yak, Timhanazini, de Yakiat, aber Wachtik, pues aden the shot mit die Shaite, Kategoria Libre, es schafft Nadin ni Jumbetspede, mit der Wischik Schakmucht, Abzaduk mit der Wischik Schmachmucht, hat Zaduga Kategoria mit der Gipschmucht, hat Zehtu, Kategoria Klassikos, Kauna. Cadenza na habom iknahau donetsku yaada gran final tsunani pues mes pasa kapspok shmikmod na jem den yamde yaada radio khumbo khade yaada pues mdukmadai mduknahau so khatsa ku yakhtan shatsu yoy shayada mugna de na yaw yuknik nost yaada nibardo el equipo de Tepa en los últimos segundos donde el número 8 disparaba del medio campo apoyándose con el tablero. Bueno, pues bien, señoras y señores, un partidazo que vamos a contender en estos momentos, partido que ha tenido mucha experiencia entre estos dos equipos, Totontepec, Tepantlali, ya están realizando sus calentamientos en estos momentos, señoras y señores. Así es que estos jugadores que han dejado huella en diferentes escenarios y hoy nos viene a presenciar en estos momentos aquí en Tamazulapan, Copa Mije 2022. Así es que es un partido que se va a poner de excelencia. Muchos de los jugadores de mucha experiencia, de grandes jugadores que han dejado, decía yo, han dejado huella. En ese caso aquí mi amigo, aquí este jugador de Totontepec, Atilano está presente en este partido de básquetbol. Del otro lado vemos a los muchachos de Tepantlali, muchachos que apenas se van avanzando, van sobresaliendo. Se ven que viene con todo estos jugadores de Tepantlali. Hace rato vimos cómo jugaron Tepantlali. Así es que en estos momentos se están calentando poco a poquito y así es que vamos a contender dos partidos muy emocionantes. Esto se va a poner al rojo vivo, señoras y señores, público presente. Este es el partido que estamos presenciando en estos momentos aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. Aquí la convivencia deportiva sigue. Mañana gran final. Así es que estamos dando a conocer, este es el partido que viene con todo entre estos dos equipos. Así es que entre los Mijes se vive, entre los Mijes se convive, entre los Mijes existe la hermandad. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Así es que aquí en la tierra de los Ayucoy. Así es que
Ya está avanzando. Ya va a empezar este partido, señoras y señores. 10 minutos de juego. Así es que la gente se están congregando, poco a poquito se están llenando. Estamos aquí en la cancha principal, la cancha 01. Y eso es lo que vamos a presenciar en estos momentos entre estos dos equipos. Entre estos dos equipos, Tepantlali, Totontepec. Tepantlali, Totontepec. Después de 2 años, hoy se está agarrando la forma de nuevo, las fiestas patronales. Así es que un pueblo, Tamazulapan, de usos y costumbres. Y así es como estamos transmitiendo y en vivo y en directo y a todo color, 107.9 en FM, la radio Jambó. Así es como arranca. Ya está checando los últimos detalles los señores árbitros. Vamos a avanzar. Este es el partido de hoy. Totontepec contra Tepantlali. Arranca este partido. Y así arrancamos este partido de básquetbol. El esférico es para el equipo de Tepantlali. Poco a poquito esto va avanzando. Así arrancamos este partido número 5 de 13. ¡Adentro! Tepantlali viene con todo. Este jugador número 5 que no perdona. Número 5, triple. Así como avanza Totontepec, busca con quién. Vamos a ver. Viene estos jugadores. Todo con mucha experiencia. Allí una combinación al número 5 al número 4. Tranquilamente, no hay nada. Recupera número 5 de media distancia. Tampoco no hay nada. Recupera Tepantlali en estos momentos. Así como estamos arrancando este partido de básquetbol. Señoras y señores. Tepantlali va avanzando. Número 5 se quiere ir. Entra hasta la cocina. No hay nada. Recupera Totontepec en estos momentos. Allí de nuevo, número 8 al número 4, vamos a ver qué pasa en estos momentos. Número 11, quiere tirar, busca a su compañero, número 9, número 5, así van circulando este balón y con una media distancia, canasta. Este jugador Totontepec del número 4 tampoco no perdona. Ojeda está presente, este jugador, así se está poniendo al rojo vivo este partido. Hoy Totontepec contra Tepantlali, en estos momentos. Número 5 se va, un jugador estupendo, jugada número 8 y adentro la bola. Así como se está presenciando el partido de básquetbol Tepantlali, hay una marcación que indica el señor árbitro, vamos a ver qué dice. 4-3 en estos momentos, Totontepec lleva la ventaja por un punto. Van a la conferencia entre estos dos equipos. Así como estamos presenciando, esto se está arrancando 4-3 en estos momentos, 7 minutos por jugar. Así como arranca este partido entre estos dos equipos. Vienen fuertes, jugadores de gran experiencia que han dejado huella. Totontepec número 11, este jugador atilano está presente aquí en esta Copa Mije aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. El esférico es para el equipo de Totontepec número 9. Tranquilamente busca con quién. Vamos a ver qué hace este jugador. Combina a su compañero el número 5, Totón. Allí de nuevo al número 9. Busca a Tilano, número 11. Allí un pierde del esférico. El esférico es para el equipo de Tepantlali. Javier, este jugador, estupendo jugador. Hay un bloqueo, pelea entre estos dos equipos. Hay una marcación que indica el señor árbitro. Hay una falta que comete este jugador número 5 de Totontepec. Y para el esférico es para el equipo de Tepantlali. Avanzan
Así como van avanzando 4-3 el marcador, 6 minutos por jugar. Avanza. Vamos a ver qué hace este jugador de Tepantlali, número 7. Quiere tirar. Hay una mala combinación. El esférico sale de la cancha. Avanzamos allí. Eso se está poniendo el rojo vivo, señoras y señores. Este partido está muy fuerte. Este partido muy emocionante. Número 9, Ojeda quiere tirar, no hay nada. Nuevamente número 4 desde media distancia, tampoco no. Avanza Tepantlali tranquilamente, este jugador Javier Azteca, Tepantlali, número 8, allí combina su compañero número 5, este jugador no perdona de 3, allí de nuevo hay una indicaciones, hay una falta que indica estos señores árbitros. Vamos a ver, este partido se está avanzando, así como estamos congregados aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, así como estamos presenciando este partido entre estos dos equipos, Tepatlali contra Totontepec. Avanzamos con el número 5, este jugador Tepatlali quiere ir, busca con quién, desaprovecha, allí de nuevo número 5, entra y tira desde media distancia y adentro. Así es que estos jugadores, estos de Tepatlali viene con todo. Allí de nuevo Totontepec, ya van avanzando en su terreno de Tepantlali. Hay un bloqueo, hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver, creo que sí son 2 tiros libres para este jugador de Totontepec, número 8. Así es que son 2 tiros libres. Vamos a presenciar el primer tiro. Se prepara este jugador con calma, no hay nada. Así es que pierde la oportunidad. Viene el segundo lanzamiento del número 8 de Totontepec. Se prepara, perfila y adentro. Así es que en estos momentos 5-5 el score. Nada para nadie. Va parejo este juego de básquetbol número 7. Vamos a ver qué hace este número 7 de Tepantlali. Tepantlali busca con quién, con este jugador excelente, excelencia, número 8. Casi pierde el esférico, combina a su compañero. Allá el número 9, Olivera. Hay una violación que comete este jugador. Hay una violación. Este número 9 de Tepantlali. Para esto, el esférico es para el equipo de Totontepec. Ahí el número 9, Ojeda de nuevo, número 8. Ahí debajo del tablero, no hay nada. Nuevamente intenta tirar, pero hay un robo de esférico. Este número 5 entra hasta la cocina de Tepa. Ahí, cuidado, muchachones, cuidado. El esférico es para el equipo de Tepantlali. Así es que, señoras y señores, este partidazo de excelencia, de jugadores de mucha experiencia. Chano, número 7, Tepantlali, busca, quiere tirar. Están circulando el esférico, están circulando poco a poquito. Número 5 se va, avanza y hay una falta que indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Totontepec. Avanzamos, allí el número 11, Atilanos, como siempre. Hay una jugada muy bonita que hace este jugador y no hay nada. Recombina a su compañero, pierden el esférico. Azteca de Tepantlali, Javier, número 8. Este jugador de excelencia, no hay nada, pierde el esférico. Con una vuelta pierde el esférico, número 5 de Totontepec. Avanza, ya están en su territorio de Tepantlali, no hay nada. El esférico sale de la cancha, se interviene. Así es como defienden su territorio Tepantlali. Avanza en estos momentos número 5. Avanza tranquilamente. Avanza viendo con quién tiene que buscar la manera para avanzar. Este es el partido que se está presenciando en estos momentos. Categoría libre varonil. Javier, número 5, Julio de 3. Y no hay nada. No hay nada, le quedó corto. Nuevamente al número 8. Qué bonito es lo bonito. Estamos presenciando de media distancia y adentro. Este es el partidazo, señoras y señores. Tiempo fuera que pide Totontepec.
Y así como estamos presenciando en estos momentos este partido entre estos dos equipos, Tepantlali contra Totontepec, 7-5, Tepantlali. Este es el partido que estábamos esperando, señoras y señores, público presente. Este partido que vienen estos jugadores con todo, 7-5, 1 minuto y contando por jugar. Este es el primer tiempo. Este es el primer tiempo. Avanza. El esférico es para el equipo de Totontepec en estos momentos. El abordaje. Allá al número 5. Afet. Al número 5 va avanzando Ojeda tranquilamente. Estos jugadores de tiros muy... Hay una falta que le cometen a Atilano. Hay una falta, a ver, no sé si es, creo que sí es, son tirables, hay 2 tiros libres que indica el señor árbitro. Hay 2 tiros libres, segundos para que termine este partido, este primer partido. Se prepara este jugador Atilano, la leyenda, este jugador número 11, se perfila y se prepara de esta manera y adentro. Este jugador no falla. Ese es jugador que tiene mucha experiencia. Viene el segundo lanzamiento y no hay nada. El esférico es para el equipo de Tepantlali. 10 segundos para que termine. 10 segundos. En estos momentos Javier, número 8, avanza de esta manera, tranquilamente, sabe que el tiempo va terminando, avanza de esta manera, número 8, quiere ir, busca con quién y así como termina el primer tiempo, señoras y señores, 7-6 en estos momentos. 7-6 el marcador. Así es que viene todavía el segundo tiempo. Escuchamos, Rubén. 7-6. Bien, entonces 10 minutos a la pizarra para que se consuman estos 10 minutos en este segundo tiempo, tiempo complementario. Marcador 7-6, aventajando 1 punto la selección de Comuc Tepantlali, con el nombre popular de Aztecas de Tepantlali. Y mientras tanto, hemos conocido los bisontes de Totontepec. Así es que ahora, con el nombre de sus comunidades, Totontepec, Villa de Morelos, y el equipo de Santa María Tepantlali, en movimiento de esférico. Vamos a ver, perdiendo 1 punto solamente el equipo, por 1 punto el equipo de Totontepec, número 5, este zurdo, número 4, este zurdo quiso irse, no, robo de esférico, el equipo de Tepantlali, jugador número 8, este jugador habilidoso, le bajaron la pelota. Este jugador número 8 de la dinastía Juárez, jugándole muy bien al básquetbol, decíamos hace rato, lo vimos desde chiquito este muchacho y ahora forma parte ya de las filas de la categoría libre en el equipo de Tepantlali. Tiro del número 4, este zurdo Totontepec, y solamente el esférico acariciando el arillo, simplemente no entró, y el esférico entonces es posición de pelota para el equipo de Tepantlali. Tepantlali el 7 al 8, el 8 se quiere ir, se prefiere combinar al número 5 y adentro el 5. Vaya, 10-6 es el marcador. Un triple que sacó este jugador número 5. Vaya puntería que tiene este jugador, esta escuadra del equipo de Tepantlali. Número 4, el zurdo del equipo de Totontepec. Salatiel en ese remate, pero lo obstruyeron, y cosa que se coloca en la posición de los tiros libres. Número 9, Salatiel del equipo de Totontepec. Vamos a ver el primer lanzamiento libre, se perfila, tira, la falló. 4 puntos arriba la selección de Tepantlali. Número 9, se perfila, segundo lanzamiento libre. Y adentro, se acercan a 3.
Pero antes hay una solicitud de tiempo libre, tiempo que se concede 3 árbitros en esta cancha controlando este partido, los jueces, 2 anotadores. Alguien hay que estar muy atentos porque este partido es el que saca precisamente las emociones, saca la chispa. Así es que estamos en esta monumental, en la cancha municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo, entre la selección de Totontepec Villa de Morelos y la selección de Tepantlali. Grandes aficionados, más bien grandes partidos que se están llevando a cabo y por supuesto muy buenos equipos que tienen la posibilidad de llevarse la Copa Regional MIG en esta categoría libre varonil. Ahí también se está haciendo la comisión de que está por la lluvia, también hay unas goteras que tiene enlonado, bueno pues y que bueno, tienen que limpiar ahí por el asunto mismo de cuidar la integridad física, en este caso de los jugadores, porque este partido es ráfaga, este partido es muy rápido y algún resbalón, aunque también pues ya vemos ya en varios escenarios, en varias canchas, hemos visto pues ya la pintura antiderrapante, que también pues ya se va modernizando poco a poco el terreno de juego de diferentes comunidades. Estas pinturas antiderrapantes que en este caso pues pueden tener ya la protección de los jugadores. Vámonos entonces al evento, el equipo de Tepantlali tiene el esférico número 8, movedor de esférico número 8, buscando quién llega al receptor, quiere meterse, quiere entrar, pero tira y nada. El esférico entonces es robo el esférico del equipo de Tepantlali tira, tampoco pudo encestar. Así es que los invitamos rápidamente, contraataque el número 11, Totón número 11, se tardó Totontepec número 11 de nombre Atilano Guzmán, quiso reaccionar pero no, ya habían llegado ahí los de Aztecas para no dejarlo tirar libremente y se coloca en la posición de los tiros libres. Atilano tiene puntería, tiene efectividad en los tiros libres, primer lanzamiento libre, adentro. Es la gran experiencia de Atilano, recién llegado de la Unión Americana, ahora formando nuevamente parte de esta selección de Totontepec. Y el esférico 9-10 es el marcador, pisándole los talones al equipo de Tepantlali. El número 9, Tepantlali número 9, combinación aquí al número 8, el 8, ¿qué va a ser el 8? El 8 ya se empezó a engolosinar ese esférico. Ahí este jugador 8 y 9, Salatiel y Javier traen el pique. 8 de Tepantlali, 9 de Totontepec ya traen el pique. Así es, porque es marcación personal que ambos elementos están empezando a aplicar. El árbitro tiene que controlar las emociones de este partido y sobre todo el temperamento de estos jugadores. En movimiento de esférico, un punto arriba solamente la selección de Tepantlali. Y así es que le cometieron una falta a la selección de Tepantlali. En movimiento de esférico va a ser por parte de la selección de Tepantlali. Sí, en movimiento de pelota. Saque, línea lateral que realiza el equipo de Tepantlali, número 5 Tepantlali buscando por dónde, pase, asistencia, robo el esférico por parte del equipo Totontepec, lo tiene el número 11 Totontepec prefiere retrasarla, el número 4, zurdo tira y nada, ¿quién lo tiene? El número 11, 11 todo un búfalo, por eso. Así es que ahí lo metieron. Vaya, la edad no pesa sobre este jugador del equipo de Totontepec número 11. El esférico tiene posición de pelota. El equipo de Totontepec número 9, Salatiel quiere meterse, número 4, zurdo, combinación al 9, el 9 al 5, tira y nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo. Dice el señor árbitro que el equipo de Totontepec va a hacer posesión de pelota. El esférico, bolita para el equipo de Totontepec, pase, asistencia, no se la creyó el equipo de Tepantlali anticipando esa jugada y todavía en poder de esférico el equipo de Totontepec número 5 aquí en el 9, adentro.
Le dieron la vuelta. 10-11 es el marcador. 10-11 favoreciendo Totontepec. Un punto arriba, número 7. Tepantlali se va al número 8. El 8. ¿Qué va a hacer el 8? El 8 ya le llegaron 3 porque es movedor de esférico. Finalmente Totontepec tiene el esférico. Totontepec. Allá el número 5. El 5 encara. Bate. No, prefiere guardarla. Llegó atrás el número 9 de Totontepec. Por altura y nada. Ahí lo bloquearon a este jugador. A Michael, el hijo de este número 11. La misma estatura, el mismo cuerpo, las mismas ganas. Y en efecto, le dan 2 posibles a este jugador número 8 de Totontepec. Un punto arriba Totontepec. Vamos a ver aquí si se desmarca. Adentro. 12-10 es el marcador. 12-10 el marcador. Número 8, segundo lanzamiento libre, se perfila, mide distancia, eleva el esférico y adentro. 13-10, 3 puntos arriba, la selección de Totontepec. El tiempo, un poco más de 2 minutos. Número 5, robo de esférico. Se está descontrolando el equipo de Aztecas de Pantlali, se descontrolan momentáneamente. El número 11 de Totontepec, el número 4 aquí en este número 9, movedor esférico, el número 4. Allí pidiendo el número 11, 4, el zurdo, pase asistencia debajo de la tabla, tira y nada. Ahí el número 8 por altura, la bajó bonito el equipo de Totontepec, el número 9, 4, este zurdo, un triple y nada. ¿Quién lo tiene? Cuidado. Vaya jugada rápida. 2 jugadores al piso, el 7 y el 8. Y el esférico es para el equipo de Totontepec, número 9 al 8. El 8, ¿qué va a hacer? Ya está en esta pintura. El número 8, la media vuelta, tablerea, no lo tiene. Y el esférico es para el equipo de Tepantlali tiene el esférico. El número 5, Tepantlali 5, protege el esférico, se va rápidamente llegando a terreno del equipo de Totontepec. El número 8, este jugador movedor estratégico. Este jugador seguramente la estrategia puede tener causa en este partido. El número 8, el 8 de Tepantlali. Le cometieron una falta y se va a ir a la posición de los tiros libres. Así la va a buscar este jugador número 8, colmilludo, este número 8 de Tepantlali. Y le van a dar, parece ser 2 posibles. El primer lanzamiento del número 8. Este jugador, el público le chifla, le silba, pero adentro. 1 punto. 2. Solamente a 2 puntos para alcanzar. 13-11 es el marcador. Número 8, segundo lanzamiento libre, adentro. 12-13 es el marcador. 1 minuto, le faltan 1 minuto a este partido y los segundos sigue contando. Así es que 1 punto arriba la selección de Totontepec. ¿Quién lo tiene? Debajo de la tabla y así la bajó bonito el equipo de Tepantlali. Vaya altura, vaya salto que realizan estos jugadores para atrapar el esférico en el aire. Y el esférico va a ser posesión de pelota para el equipo de Tepantlali Aztecas. Número 5, el 5 buscando, decíamos, la estrategia va a ser el que gane aquí, el que tenga la mejor estrategia va a ser el que gane. Mientras tanto el número 5 paseando, dejando que se consume el tiempo, solamente buscan una oportunidad, una jugada en la recepción. ¿Quién lo tiene? En la recepción el número 5, tira el número 5, pero ahí no hicieron ninguna marcación y el esférico va a ser posesión de pelota para el equipo Totontepec, haciendo que se consume el tiempo. Últimas jugadas, el número 4, tira. ¿Quién lo tiene? El número 8, el 11, pase, asistencia, el número 4, el tiempo se está consumiendo rápidamente. El número 9, el 5, Totontepec solito dejaron y se acabó. Se dejó vencer el equipo de Tepantlali. Ya no presionaron tanto. Así es que la ventaja, el gane es para la selección de Totontepec Villa de Morelos.
Señoras y señores, lo emocionante del partido del básquetbol puede ser digna de una final, así como lo hemos visto, lo hemos presenciado. Y vaya, vaya, el esférico queda en el centro y vámonos a cambiar a otro partido. Así es que, señoras y señores, así estamos en esta tarde, en este domingo basquetbolero, domingo de un poco de lluvia, domingo también de frío, pero la calidez del básquetbol nos está generando este equilibrio en el temperamento, en la temperatura corporal que tenemos ahora en estos momentos. Mucha gente se congregándose ya al contorno de esta cancha, las gradas llenas, gente parada, gente que está disfrutando de este partido y sobre todo porque son equipos que llaman mucho la atención, que generan espectáculo, que generan emociones y así la gente precisamente sabe la categoría de jugada que tienen precisamente pues tanto el equipo de Totontepec como el equipo mismo de Tepantlali. Así es, señoras y señores. Bueno, pues estamos transmitiendo, decíamos, a las 7 de la noche. Vamos a cortar transmisiones para descansar un poco porque el día de mañana nos espera las grandes emociones en el deporte ráfaga por excelencia, las grandes finales. Adelante, Nibardo. Saludos ahí a mi amigo Gabriel de Cerro Costoche. Nos conocemos desde el primer día en inicial hasta ahorita, 35 años de amistad. Al amigo Walterio que parece que... Presenciamos y así es que Totontepec va avanzando. Pues seguimos en estos momentos a la cancha entre estos dos equipos. Tamix de nuevo, así es que Tamix con este es el otro equipo de, a ver, ahorita nos indican, vamos a ver. Así es que pero avanzamos con la categoría libre varonil en estos momentos. Tamix, vamos a presenciar este partido de básquetbol. Ya casi estamos culminando hoy en este día. Así es que, señoras y señores, a los que nos están escuchando en estos momentos, saludos. Así es que estamos todavía transmitiendo y aquí en vivo y en directo la radio Jombo 107.9 en FM. A todos los que nos escuchan a través de la radio, este es el partido. Siguiente partido entre estos dos equipos. Tamix. Ya está el otro equipo y ahorita nos vamos a dar a conocer este partido, este equipo. Conocimiento del público en general cuando se enfrentaba a Mazulapa y Cerro Costoche en la primera ronda. Ganó Cerro Costoche por una canasta. Tamix contra Cerro Costoche. Así es que este partido se va a poner al rojo vivo. Aquí es este partido que se tiene que decidir. El partido, el equipo que pierda se va a su casita. Así es que, señoras y señores, este es el partido. Tamix contra Cerro Costoche, que ya en estos momentos están checando los últimos detalles para empezar. Cerro Costoche del uniforme de color rojo. Mientras tanto, del otro lado, Tamix de color negro. Así es que estos son los partidazos que estamos presenciando en estos momentos, señoras y señores. Sigue la fiesta aquí en Tamazulapan. Ya están empezando a montar 3 castillos que
Posteriormente va a haber el espectáculo de Castillo. Así es que la gente se va aumentando aquí en el contorno de la cancha de Tamazulapan. Avanzamos con este partido. Viene el saludo de estos grandes jugadores que han estado aquí y nos están demostrando la capacidad, la disciplina. Esta es una disciplina tremenda y avanza y arranca este partido. Cerro Costoche contra Tamix. Avanza en estos momentos el número 13 tranquilamente. Busca con quién, con el número 12 al número 10, quiere tirar, no hay una finta bonita, no hay nada. Hay una finta que hace este jugador número 10 y le cometen una falta. Hay 2 tiros libres que tiene este jugador, 2 tiros de castigo. Viene el primer lanzamiento y adentro. Así es como inicia su puntaje. Viene el segundo lanzamiento, se prepara, se perfila y adentro. 2-0 en estos momentos, señoras y señores. Cerro Costoche va avanzando. Número 9, ¿con quién? Con allí el número 10, nuevamente número 9, entra hasta la cocina, no hay nada. No hay nada, así de nuevo. Y así es como van avanzando estos jugadores de Cerro Costoche. El territorio de Tamic lo están defendiendo. Tremendo estos jugadores que apenas se están calentando. Número 13, Tamix va tranquilamente, busca a su compañero, así como van circulando el esférico. En estos momentos quieren tirar, vamos a ver qué hace este jugador número 8 de nuevo, de media distancia, una jugada muy bonita, pero no hay nada. Entonces nuevamente el número 10 de media distancia y adentro. 4-0 el marcador. Nuevamente número 9, Cerro Costoche va avanzando. 4-0. Así como están arrancando este partido, se están calentando poco a poquito el terreno. Allá el número 6 tranquilamente hay una